Bueno, gato de viernes, gato de húsares, con la fanfarria de la caballería que ha recuperado a Alex Franz porque se ha puesto jinete, pero enseguida volveremos a la generala como debe ser. Nosotros vamos a empezar a desgranar el menú de la cantina de los húsares esta noche. Titulares. Mire, usted sabe que aquí hablamos bastante poco de política porque ya estamos toda la semana hablando de la politique politicienne que dicen los franceses. Pero este asunto de las mascarillas es tan grande y tiene tantas implicaciones, no solo políticas, no solo económicas, también morales, porque se está hablando del secuestro de una sociedad entera, ¿verdad?, que me parece que vale la pena meter un poco la cuchara hoy aquí, con los protagonistas de la información en esta casa. Aquí hay 3 periodistas que han estado cubriendo todos los días lo que estaba pasando. Gloria Sacristán con su video resumen y María Vallejo y Miguel Gutiérrez con sus informes sobre cuestiones específicas. A los dos los vamos a tener hoy aquí en El Gato para preguntarles todo lo que Pedro Fernández Barbadillo y Carlos Esteban y yo queramos. Esta semana inaugurábamos con el recuerdo del 11 de marzo, los atentados del 11M, porque prescribían los crímenes. Ya no hay culpables, o mejor dicho, si los hay, ya es como si no lo fueran. Bueno, mire, hay un documental maravilloso en internet que ha hecho el grupo Terra y Nota, que son 5 piezas para que usted se siente en casa y empiece a verlas. Y después de eso sabrá usted mucho más que nadie sobre el 11M. Con ellos hablaremos hoy y les haremos alguna pregunta de estas que nadie sabe contestar. Por ejemplo, ¿quién le rompió la vida a la juez Corocillán cuando quiso reabrir el caso? Bueno, entre otras. Vamos a pasar por Huesca, porque allí con estas cositas que tiene la España multicultural, se les ha puesto a los niños en la escuela a hacer coronas de Ramadán. O sea, Huesca, joder, a ver, si fueran campanas como las de Ramiro el Monje, pero no, coronas de Ramadán. ¿Para qué? Estas imágenes que está viendo usted, ¿sabe qué son? La solemne apertura del Ramadán en Londres, con un alcalde musulmán, pero Huesca no ha llegado ahí todavía. Bueno, hablaremos con el concejal de Vox en Huesca, el señor Rubio, para que nos valore esta situación. Y luego, si nos da tiempo, que yo querría que sí, pasaremos por lo que ocurrió anteayer en la Comisión de Cultura de las Cortes, cuando Joaquín Robles, profesor toda la vida, se hartó, llegó un momento en que no pudo más y llamó a un diputado, quiero recordar que de la Chunta, analfabeto funcional. Bueno, la que se lió. ¿Se gusta a cuento de qué venía la cosa? Venía a cuento de que Sumar había presentado una proposición no de ley para condenar la censura en los ayuntamientos del PP y Vox. Y va el PP y vota a favor. Por eso digo que la izquierda más analfabeta del mundo es la que tenemos y la derecha más tonta también. Vaya pareja. Bueno, esto y algunas otras cosas más que irán saliendo por el camino. Presentamos a los usuarios titulares, don Pedro Fernández Barbadillo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues mira, al principio voy a estar contento porque soy el portador para ti y para Carlos, bueno, Fuster no está, pero que se dé por aludido, de un mensaje de felicitación que me dio el otro día, el miércoles, en Felipe II, qué buen sitio. ¿Te lo dio? Ojalá Felipe II me diese un mensaje. Ojalá. En la Plaza Felipe II de Madrid me lo dio una grandísima espectadora de este programa, que es Julia Martín. Pues saludos cordialísimos para Julia Martín. Y ya poniéndonos serios, oye, yo es que creo que tenemos que recuperar, supongo que Carlos estará a favor, 2 procesos o 2 métodos de legitimación y gobierno de nuestras sociedades europeas, y de verdad queremos defender las libertades. La campana de Huesca, que tú has citado, sí, y la espada en la piedra, para elegir a nuestros gobernantes. ¿Qué opina, don Carlos? Pedro, buenas noches. Carlos Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo siempre he dicho que la mejor manera de elegir líder político es lo de la espada en la piedra. O la dama del lago, sacándola. La dama del lago, más bonito. Sí. Que lo de la campana de Huesca, joder. Si usted no sabe lo que es, porque esto ya no se cuenta, por cierto, Andrés Amorós, que creo que vendrá la semana que viene, que ha sacado un libro maravilloso sobre tauromaquia, y usted sabe que el maestro Amorós, cada vez que saca el libro, viene aquí a contarlo, hizo una edición del Romancero, maravillosa, donde sale, entre otros, el romance de la campana de Huesca. Y si usted no sabe lo que es, porque has nacido damnificado por la LOX y todo eso, se lo contaremos dentro de un ratito. Pero bueno, cuando yo he llegado estaban Pedro y Carlos enzarzados con no sé qué historia de Estados Unidos. Por eso he hecho el editorial de Occidente. Sí, era para hacer tiempo. ¿Eh? Para hacer tiempo. Para hacer tiempo era nada más.
Hoy nos acompañan en la mesa Marión Vallejo, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Javier. Usted la ve por las mañanas, por la noche raramente, pero bueno, él aquí, y te agradecemos muchísimo el esfuerzo además de haber venido tan fuera de horario, ¿verdad? No pasa nada. Para hablar del coldazo, del caso claro. Coldo, claro, de la coldosfera. Que merece la pena venir por la noche para hablar de este gran caso de corrupción que salpica a varios ministros, a varios altos cargos socialistas, que está metido todo el mundo ahí en ese caso. Embadurna, baña y un sumerge, más que salpicar. Joder, está siendo terrorífico. Sí. María, bienvenida, buenas noches. Y Gutiérrez, el de los informes, el informe Gutiérrez, usted sabe que es... Informe Gutiérrez. Miguel Gutiérrez, usted ya lo conoce, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas, José Javier, y nada, pues para hablar efectivamente de este tema que tiene tantísimas aristas, ¿no? No creo que nos dé tiempo ni siquiera a tocarlas todas, pero vamos a intentar hacer una labor de sintetizar todo lo posible, pero también para que, digamos, una labor para que la gente comprenda, ¿no? Porque a lo mejor te empiezan a hablar del caso Coldo de cero y es difícil de comprender porque es una cosa muy enrevesada, pero vamos a hacer hoy un esfuerzo didáctico para que se entienda todo. Para aristas, las que se le están poniendo en la cara a Pedro Sánchez. Pero nosotros tenemos la solución. Susana Guas, muy buenas noches. Nuevamente, porque los periodistas que están metidos dentro del laberinto saben qué es cada esquina. Pero usted y yo nos perdemos, así que les vamos a preguntar. Hasta ahora mismo. Gato de viernes, gato de úsares, a nuestras espaldas los úsares de nuestro padrino y amigo Augusto Ferrer Dalmau, sobre los úsares, a la mesa, perdón, los úsares de nuestra madrina Paz y el corsario de José Félix. Para todos, abrazos cordialísimos y nuestro agradecimiento. Y por cierto, hemos de incorporar más cosas, entre otras una moneda auténtica del siglo XVII. Pero esa la tenemos guardada y la sacaremos el próximo día. Los espectadores, que sois así. Bueno, la semana ha sido la segunda semana de coldazo. Y la cosa ha ido creciendo, y lo que al principio parecía ser simplemente una cosa así como marranilla de Ábalos y su guardaespaldas y asesor y no sé qué, el famoso Coldo, ha ido cobrando una dimensión extraordinaria hasta salpicar a todo el gobierno y más cosas, y poner en cuestión nada menos que la distribución de fondos europeos. Y aquí ha pasado de todo. Aquí ha pasado de todo y lo que querríamos hoy es orientarnos un poco en el laberinto, porque esto, de hecho, en principio todavía va a continuar más, seguirán apareciendo cosas y aparecerán más ramificaciones y no sabemos dónde va a acabar. Así que la idea hoy era traer a los dos periodistas que más de forma especializada han ido enfocando los diferentes aspectos de la trama para que nos contaran sus impresiones y preguntarles también lo que todo el mundo se está preguntando y no terminamos de entender. María Vallejo, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Pues sí, fue un caso que apareció hace... Bueno, en realidad esto parte de una denuncia de hace ya un par de años, 3 como mucho, pero que ahora ha sido cuando más sentido ha cobrado porque todos los medios, aquí en esta casa también, hemos tenido acceso al sumario. De Ismael Moreno. Claro, esto empieza con Ramiro Grau, al que tuvimos aquí el otro día por teléfono contándonos la historia, ¿no? Que nadie le hacía caso al pobre, nadie le hacía caso y tenía razón. Claro, que para toda España esto es algo nuevo. Y resulta pues que no es que no le hicieran caso, es que lo estaban tapando. Justo. Claro. Porque no convenía en su momento. Porque no convenía en su momento y por el motivo que sea, que no sabemos muy bien cuál es, pero en fin, esto ha estallado. Sí. Y ha empezado estallando por el asunto de las mascarillas. Pero hay mucho más que mascarillas. Pero no, ciñámonos a las mascarillas. Es decir, en el Palacio de la Moncloa se creó un comité de seguimiento de la pandemia que decide, y fue sorprendente en su momento, centralizar todo el movimiento que haya sobre equipamiento sanitario. No acepto de nadie, no acepto que nadie venda, yo me voy a encargar de todo. Y además hay que destacar que todos los contratos que se hicieron en ese momento de compra de mascarillas fueron por tramitación urgente, porque decían que, bueno, que fue una situación excepcional a la que nunca España había hecho frente como una pandemia de ese calibre, y todos los contratos fueron por tramitación urgente, es decir, no fueron a concurso público, no tuvieron que dar así ninguna explicación, con lo cual en el momento en el que encontraron una empresa pagaron una cierta cantidad de dinero por mascarillas que luego se han comprobado que eran defectuosas, pero no tenían que dar ningún tipo de explicación ni a los ciudadanos, ni siquiera al propio Congreso de los Diputados. Y a raíz de esto luego conocimos que el nombre de la empresa, que es muy importante saber, es Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, que es la empresa que está siendo investigada por la justicia, porque es la que está relacionada con Koldo García. Entonces, a partir de ahí es cuando empiezan a surgir dudas de
la licitación de esos contratos, por qué se eligió esa empresa y no a otra. Y bueno, pues tirando de la manga un poco en el sumario, pues hemos visto que al principio salió el nombre de Ábalos, pero si seguías tirando, pues ya empezaron a salir Francina Armengol, empezó a salir también Ángel Víctor Torres. Están por una parte, digamos, los que emiten, ¿no?, que es el cogollo Moncloa, donde Ábalos es central, pero no solo él, puesto que en ese comité estaban también Illa, Marlaska y Margarita Robles. También. Claro. Y luego los que reciben. Y los que reciben, que tienen la sorprendente práctica de pagar antes de recibir, saber que lo que reciben es malo y aún así no decir nada, que son Armengol y Torres. Y luego encima pasárselo a Úrsula para que lo pague Europa. Totalmente. Sí. O sea, es como el principal resumen. Claro. El asunto Marlaska, quizás el más llamativo por el exceso de dinero de más que pagó. Sí. En 2020, que fue cuando todo esto de las mascarillas empezó por la llegada de la pandemia, en ese momento el precio de venta de las mascarillas estaba de la mascarilla FFP2, que es importante destacar que son ese tipo de mascarillas porque son las destinadas a sanitarios. La buena, vamos, sí. Sí, porque filtraban mucho más y eran los que principalmente se tenían que proteger en ese momento. Entonces, en ese momento esas mascarillas estaban por un precio aproximado de 2,5 €. Y Interior las compró a la empresa que ya hemos dicho, de Koldo García, por 3,27. Es decir, casi €1 más caras que estaban en ese momento a la venta. ¿Por qué las compró más caras? Pues no se sabe. A día de hoy no se sabe por qué, por qué ese derroche de dinero en un momento en el que se supone que no debería de serlo. Pero es que encima, en el Ministerio del Interior, en el informe de la UCO, se han visto que hay algunas fechas que no cuadran del todo. Por ejemplo, el 31 de marzo del 2020 se dictó una resolución para contratar esa clase de suministros para los sanitarios. Y el importe era de 3,5 millones. Entonces, el 1 de abril, justo al día siguiente de pedir ese contrato, se certifica la existencia de la empresa investigada, de la de Koldo García, y el 13 de abril del 2020 se certifica en el Consejo de Ministros que se va a hacer esa compra de esa empresa. Y hasta aquí estaría todo correcto porque es como el procedimiento que se deberían de seguir en este tipo de casos. Pues la sorpresa llega cuando el Consejo de Ministros acepta ese trámite y ese mismo día se amplía la cuantía de 3,5 millones a 5 millones de euros. Ellos deciden dar más dinero, pero por la misma compra de mascarillas sin aumentar la compra. Solo aumentó la cantidad a esa empresa, el importe que la empresa iba a recibir, pero el importe de mascarilla iba a ser todavía el mismo. El material era el mismo. El material era el mismo, no se cambiaba nada. 1,5 millones más de euros por la misma mercancía. Sí, vaya, efectivamente. El 29 de mayo el Ministerio del Interior la recibe, pero es el 6 cuando dice que eran las mascarillas correctas, que ninguna estaba defectuosa, es decir, 23 días antes de recibirla, realmente. Y entonces son algunas fechas que no le cuadran a la UCO y no nos cuadran a ninguno. El por qué el Ministerio de Fernández Grande Marlaska en ese momento y a día de hoy... o sea que los paisanos tenemos que estar persiguiendo a los técnicos de la Administración para que den los certificados, las cédulas de habitabilidad en el caso de viviendas, los permisos para obras. Y aquí el Ministerio del Interior dio a la empresa de don Koldo el certificado antes de que entregasen la mercancía. Efectivamente. Ya, vale. Sí, la situación de excepcionalidad parece que lo justificaba todo, ¿no? Incluso pagar antes, oye, que es que la necesitamos, y si nos piden que paguemos antes, pues pagamos antes. Y aquí, pues, claro, así se hicieron con 54 ahí es lo que decía Marina, sí podría euros. entenderlo. Ahora, que subas en el lapso, ¿cuántos millones? 1,5 millones. 1,5 millones. En fin, bueno, eso ya... Pero es que de 3,5 a 5. O sea, es una subida del 30%. Una barbaridad. Bueno, esto es el caso es inflación. Interior. O sea, Marlaska ahí queda, digamos, retratado. Y algo que nos preguntábamos todos todo el tiempo, sobre todo al principio de que salieran las informaciones, era, bueno, aquí el que dijo, todo flamenco, todo el mundo quieto, que de esto me encargo yo, fue Salvador Illa. Y sobre esto tú has revelado cosas muy importantes en el Toro. Sí, porque, claro, Salvador Illa en ese momento era el ministro de Sanidad, con lo cual... por lógica, como que todas las compras de material sanitario tenían que pasar un poco por su ministerio y por su cartera, ¿no? Entonces, en el sumario que nosotros hemos tenido acceso aparece el nombre de Salvador Illa varias ocasiones, que no son pocas.
Y una de las veces que la que aparece como el responsable de dar el visto bueno a todos los contratos que ahora están siendo también investigados por la Fiscalía Europea. Todos los contratos, sobre todo, a las Islas Canarias y a las Islas Baleares, que son otros gobiernos autonómicos que también están dentro. Salvador Illa, el 4 de mayo del 2020, la dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, que es un organismo que depende y dependía en ese momento del Ministerio, realizó una compra de batas desechables por 500.000 unidades, para ser exactos, en un valor de más de 8 millones. La cifra aumentó a 11 por aplicarle el IVA y bueno, pues luego se conoció que esas batas costaron cada una 22 euros. En ese momento todo el mundo las podía comprar por 6, con lo cual estamos otra vez en un sobrecoste en el material sanitario. Y fue a una empresa, además, una empresa china, que ni siquiera el gobierno de China en ese momento la recomendaba, porque decía que el material que ellos mandaban o que facilitaban no era 100% el adecuado. O sea, era un material que podía tener algún tipo de fallo. ¿Y sabemos quién se quedó ese dinero? Es lo que se está investigando porque fue pagado con fondos europeos, lógicamente. Porque aquí la pregunta al final es, bueno, te hay un sobrecoste que flipas, bueno, Claro. ¿y quién se lo ha quedado? ¿No? Y ahí es donde, digamos, está Pero no aparece ningún certificado de pago por Hacienda. Claro, o sea, Hacienda... Hacienda ha tenido que pagar ese dinero a alguien, o sea, una sociedad mercantil o sea, un particular. Claro, sí, sí. O sea, Hacienda es otro nombre que sale de María Jesús Montero, otro de los nombres que sale como un posible salpicada. Cooperador necesario. Sí, porque Bueno, al final... Ahí se han tapado cosas, claro. Nada, se lo llevaría todo el novio de Ayuso, ya sabe usted cómo está el asunto. Y luego está lo de Canarias. Canarias, que es un asunto que ha ido apareciendo de forma recurrente, sobre todo por Ángel Víctor Torres, y ojo, porque a partir de la semana que viene empezaremos a ver cómo también por la señora que sustituyó a Illa al frente de Sanidad, que es la señora Darias, de la que también hemos de hablar. Sobre la cuestión de la Canarias estafada, nosotros hicimos un vídeo, vamos a verlo. Según esta factura pro forma, la empresa Soluciones aseguraba que las mascarillas que el gobierno canario había comprado cumplían con los estándares, tenían una alta eficiencia de filtrado y baja resistencia. Pero la sorpresa llegó cuando, al recibir las mascarillas, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del complejo hospitalario confirmó que no eran aptas para su uso sanitario como FFP2. ¿Y qué hizo el Servicio de Salud Canario? Llevó esas mascarillas al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Sevilla. Allí se verificó que efectivamente no eran FFP2, sino FFP1. Por este motivo, el gobierno de Ángel Víctor Torres exigió una compensación, quedarse con esas mascarillas, pero recibir las FFP2 ya compradas. Un acuerdo del que no se conoce nada, ni cómo se pactaron las condiciones de adjudicación del contrato, ni las comunicaciones entre ambas partes, ni por qué se compró a esa empresa las mascarillas. Y las preguntas siguen ahí porque nos encontramos ante otros contratos, esta vez de servicios de transporte. En este informe de la UCO al que ha accedido en exclusiva el Toro Televisión, se especifica que efectivamente Soluciones no es una empresa que se dedica al transporte, sino que en este caso habría actuado como un intermediario con la empresa que realmente realizó ese transporte. ¿Pero qué empresa es esa? ¿A quién le pagó el gobierno de Ángel Víctor Torres para el transporte de las mascarillas? ¿Quién le recomendó esa empresa? ¿Y por qué hace de intermediario la empresa de la trama Coldo? Estamos ante muchas preguntas y muy pocas respuestas. Y sin respuesta sigue. Sí, todavía sin respuesta seguimos. Sí que es cierto que de este caso tenemos una parte del sumario, pero tiene que salir todavía muchísimas más, en la que seguramente, por lo que hemos estado pudiendo ver en estas últimas semanas, aparecerán más nombres seguramente de implicados socialistas y de los que ya están implicados mucha más información. O sea, parece ser que es una muy pequeña parte de una trama que es bastante grande. Sí, esto es una pregunta que nos estamos haciendo todos, es decir, la inmensa mayoría de las cosas que sacan los medios de comunicación proceden del sumario y solo de una parte de él. Sí. Sí, o sea, el sumario tenemos una parte, pero todavía no está entera, porque es una investigación que empezó en el 2020, pero que a día de hoy continúa, o sea, no es una investigación que ya esté cerrada. Y cuando todo parecía un asunto de mascarillas y batas, que ya habría sido suficientemente grave, aún falta hablar de los respiradores, ¿verdad?, de repente aparece como un vástago, plum, que resulta que no era el vástago, que era la raíz, que era el asunto Globalia Europa-Venezuela.
que se empieza a engordar, 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 y ha terminado convirtiéndose en buena medida en la clave del asunto. ¿Por qué? Porque era previo a la pandemia. Porque esas relaciones, llamémoslas comerciales, ¿verdad?, se traban antes de todo esto. Con lo cual aparece aquí un personaje crucial que es el tal Aldama. El señor Aldama, que es el conseguidor de la empresa esta de gestiones de soluciones de digestiones de tal, ¿vale? Y resulta que es el que termina orillando el revuelo de la falda de Begoña Gómez. Y aquí entramos en otro mundo que en realidad es el mismo y que huele igual, pero es mucho más grande y con mucho más dinero, que es el tema, sí. Miguel Gutiérrez, en Europa. Eso es el tema precisamente, es parte de la magnitud de la trama, ¿no? Porque lo de soluciones de gestión, al final estamos hablando que es mucho dinero, 54,5 millones de euros, que se le dieron a una empresa que el año anterior había facturado cero. Eso sí. no causó ningún tipo de sospecha, ¿no? Que de repente se metan a hacer actividades que no son la suya y empiecen de cero a 54,5 millones, ¿no? Y ya lo vimos aquí en El Gato al Agua, recuerdo durante la pandemia, que fue de los tiempos que más hemos trabajado, la verdad. Investigando y demás, cómo se daban contratos a empresas que nada tenían que ver con el sector, cómo se pagaban sobreprecios tremendos, lo de las batas desechables era tremendo, si la bata te costaba 30 céntimos, las compraban a 16 euros, y por supuesto esas comisiones ilegales, ¿no?, que se están ahora investigando con el tema de Aldama. Y vamos a intentar hacerlo de la forma más, porque la trama es súper complicada, vamos a intentar hacerlo de la forma más didáctica, y por eso vamos a ver unas imágenes, ¿vale? Vamos a empezar con esta de los tejemanejes de Víctor de Aldama, que Víctor de Aldama es junto a Koldo, uno de los comisionistas de esta trama, ¿vale? Entonces, ¿qué hizo Víctor de Aldama con Air Europa, con el grupo Globalia? Bueno, pues Víctor de Aldama lo contratan en el año 2019 a su empresa MTM 180 Capital con la misión de recupérame el dinero que tengo en Venezuela que me tienen retenido. Estamos hablando de alrededor de 180 millones de euros. Bien, pero antes de ir a esto, que luego lo enlazaré con el tema del Seagate, claro. Vamos a hablar de lo que hizo más centrado en la trama inmediata, ¿no? Que es en este caso, efectivamente, con el caso de Air Europa. El gobierno está dando unos contratos para transportar mascarillas desde China. Y Air Europa le interesa ese contrato porque, claro, las aerolíneas estaban en la ruina. Entonces, Aldama, que tiene mano en el Ministerio de Transportes, con Koldo y con Ábalos, pues Air Europa, que ya era su empleado, le encarga, oye, vete a Transportes y consígueme estos contratos. Contratos, un total de 9 vuelos para transportar mascarillas por 2,5 millones de euros. Publicaba Voz Populi que la comisión que Koldo y que también Aldama pidieron, en este caso, fue de un 30%, 750.000 euros, o sea, se dice pronto. Bien, esa es la primera parte. Si seguimos dándole en esta misma imagen, que sigue evolucionando, vemos ya que llega el año 2020. Y aquí es donde está la pasta, en el rescate de Air Europa. A Víctor de Aldama también, como tiene mano en transportes otra vez, pues se le encarga, oye, consígueme el rescate, porque el gobierno puso ya Perdón, marcha. Paréntesis. Víctor Sí. de Aldama tiene mano en transportes. Exacto. Porque es amigo del cogollo Ábalos. Claro, Koldo, y de Koldo, efectivamente. Y soluciones de digestión. Exacto. Y pues también es empleado de Air Europa, ¿no? La sombra, por así decirlo, y le mandan que consiga el rescate para Air Europa en las mejores condiciones. Y él, pues, se mueve, le decía el sumario que tenía un pase especial en transportes y consigue que le den el rescate más cuantioso de todos los que se dieron en la pandemia a las empresas estratégicas, 615 millones de euros. Y además el más rápido, es el primero que se concede y el más rápido. Es decir, ellos lo piden en septiembre y en noviembre, algo muy inusual que se conceda tan rápido, ya lo tienen. Y ya lo tienen concedido. Eso sí es verdad, hay que decir que no se está publicando mucho, que este dinero no es a fondo perdido, eso tienen que devolverlo. De hecho, otra de las empresas del grupo Globalia, que se llama Boris, le dieron 320 millones y ya los ha restituido. Bien, por lo que vemos entonces, oye, que Aldama intervino. Pero es que lo que dio de Europa, lo que ya lo termina de juntar todo, es ese encuentro que tuvo lugar, ya nos vamos antes de la pandemia, claro. Hacemos un flashback, ¿no? A ese encuentro que tuvo lugar en el aeropuerto de Barajas, esa reunión con Delsi, que en principio pensábamos, ¿os acordáis?,
que fue de Ábalos con Delsi y Finn, y no sabíamos por qué. ¿Por qué se ha reunido con Delsi? ¿No? ¿Por qué estuvo Delsi, a pesar de que tenía la prohibida expresamente la entrada por las sanciones de la Unión Europea a Venezuela, la entrada en territorio Schengen? ¿Por qué se le permite? Pues porque, según las informaciones que tenemos hasta ahora, se puede atar los hilos, ¿no? Que tal vez traía ese dinero que he comentado antes retenido a Air Europa en Venezuela. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, primero porque de Aldama, que era el que tenía esta misión, estaba allí. Segundo, porque en ese mismo año, en 2020, a pesar de la pandemia, Air Europa declara un ingreso similar al importe de ese dinero recuperado, 175 millones de euros. Y dices, pero ¿cómo lo has conseguido, no? Si no había actividad. Claro. Pues seguramente vendría en esas maletas que, según dijo el guardia de seguridad de Barajas, oiga, que aquí han llegado un avión, han sacado las maletas, no han pasado por aduanas, las han metido en un coche y se las han llevado. O sea, encima dinero sin declarar de ninguna manera. ¿Cuántas maletas? No sé, eso no se ha especificado. El hombre dijo 2 carros hechos del aeropuerto llenos de maletas, pero no especificó cuántas. Una cuestión interesante, esto no sé si es un detalle que como lo que ha salido es contradictorio, a lo mejor no hacéis sino acentuarme la contradicción, pero yo he leído por una parte que el que estaba de responsable de seguridad de Barajas aquel día hizo desaparecer las cintas. Las cintas están Y todavía he leído vivas. también que alguien tiene las cintas, que el juzgado las tiene. Las tiene el juzgado porque las mantuvieron como pruebas de convicción, aunque se archivara la causa, que la causa se archivó en el año 2020, lo del Delsigate, sí que hay cintas. Con Delsi levitando. Y también te digo, joder, AENA dice que no las tiene, pero o sea, tú entregas la cinta de verdad y no te quedas con ninguna copia. O sea, lo más lógico, ¿no? Sobre todo con el escandalazo que se ha levantado, ¿no? Vale. Y recuerdo la excusa de Transportes para que las cintas no se hicieran públicas. Decían que, oiga, que es que en esas cintas puede salir una representante de otro país y que eso pues para las relaciones exteriores de España es negativo, y por otro lado para la seguridad nacional también podría afectar porque se podrían producir, aumentaba el riesgo de atentado terrorista. Esto es literalmente comunicado del Ministerio de Transportes para que no se publicaran las cintas. Todavía no se han visto. No, la capacidad inventiva de Ábalos. Yo creo que el gran descubrimiento de este episodio es qué actor ha perdido Hollywood. Sí, no, el descaro que tienen es tremendo, pero bueno, que aquí es donde más dinero hay. Estamos hablando de... Y en esto, que es donde más dinero hay, que tanto Hacienda como la Audiencia Nacional apuntan precisamente a este asunto, como digamos el inicio de núcleo todo. duro, porque es digamos donde fraguan las relaciones que luego se van a plasmar en la cosa de las mascarillas, es donde plups emerge Grácil y Gentil Begoña Gómez. Claro, es paralelo a todo esto Begoña Gómez. Begoña Gómez se reúne con Víctor de Aldama y con el consejero delegado de Globalia en el año 2019 en Rusia, en un evento de turismo. Ahí se conocen. Y ellos dicen, oiga, que estamos aquí con la mujer del presidente del gobierno. Vamos a ofrecerles oportunidades de negocio para que nos quiten obstáculos y estos negocios puedan llegar a buen puerto. En la Rusia de Putin. No ya es lo que acaban echando la culpa. Ahí todavía a Putin le consentían, ya se ve que no. Y entonces, todo esto viene desde entonces, desde 2019, que ya se conocen con Aldama y se conocen con el de Globalia. Pero claro, es que vamos a ver ahora la imagen de la relación que tienen de Begoña, ¿no? Porque es que está totalmente metida, ¿no? Wakalua, como vemos en pantalla, es una empresa del grupo Globalia que financiaba los eventos del Instituto de Empresa Africa Center, dirigido por Begoña Gómez. Bien, ya hay una cierta relación. Dice, pero bueno, todavía no se sospecha, ¿no? Luego conocemos también que Begoña Gómez, que no es parte del gobierno ni tiene ningún cargo, se pone en contacto con la CEO de Wakalua para a ver si le puede ayudar a traer mascarillas y respiradores. O sea, aquello que tenía que centralizar ella, recordemos. Claro, pero dices, ¿por qué? No tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, también se ve que ahí que la relación con el grupo era muy fluida. Y luego, esto sí que ya le saltan todas las alarmas, cuando conocemos que antes de ese rescate de Europa, Begoña Gómez se reúne con Javier Hidalgo hasta en 3 ocasiones, una de ellas de forma telemática, en junio y en julio. El mecanismo de esos 10.000 millones para las empresas estratégicas se articula en julio y, como ya os he contado antes, en noviembre se lo dan a Air Europa. Si Air Europa no llega a recibir ese rescate, no lo hubiera podido comprar Iberia y bueno, se hubiera visto qué hubiera pasado con esta aerolínea, ¿no? Y lo que os he comentado también antes, que en 2019 tuvieron esas reuniones para oportunidades de negocio. ¿Es verdad que no salió nada?
los negocios que le propusieron no salieron. Pero que la había... coincidencia de fechas de las reuniones con la ejecución del rescate de Europa sí que es una evidencia. Sí, sí, y ahí se plantea cosa. ese conflicto, posible conflicto de intereses de Pedro Sánchez en este caso, que podría haber incurrido en eso, porque, joder, si tu mujer tiene esa relación, tu esposa tiene esa relación, esto lo quiero tú no subrayar, puedes esto dar que está esa diciendo ayuda. Miguel. O sea, no estamos diciendo, más que nada porque iríamos a prisión ya directamente, que Begoña o Pedro hayan cobrado por el rescate de Europa. Lo que estamos diciendo es que está muy feo que un señor que es presidente del gobierno firme un rescate multimillonario a una empresa en la que colabora su señora. Está muy feo. Y de ahí viene precisamente lo del conflicto de intereses, claro. En cambio, le piden, por ejemplo, a Ayuso la dimisión, en este caso por su pareja, a la que no ha concedido ningún contrato. Y a Begoña Gómez, pues decía la ministra Montero que ¿cómo se les ocurre hablar de los familiares? Y cuando ellos son los primeros que hablan. Y en este caso sí que hay razón para hablar de un familiar porque, joder, parece que se produjo un conflicto de intereses clarísimo. Y esto es la parte en la que parece que hay más dinero de por medio, pero bueno, luego tienes todas las polémicas, que si de Armengol, que si la irregularidades de Armengol, o Robles, que sigue dando contratos al jefe de la trama, que es Juan Carlos Cueto, que eso es incomprensible, diciendo que, oiga, aquí sí hay presunción de inocencia, dice, ¿no? Y un asunto que Miguel Gutiérrez sacaba el otro día y que Marián también conoce bien y que es escandaloso y que empieza a ser ya... Fíjese usted que María Jesús Montero, aunque evidentemente su papel como ministra de Hacienda es fundamental en todo el trasiego de pasta, ¿verdad? Pero hasta ahora no aparecía dentro del cogollo que tomaba las decisiones. Pero por una parte nos enteramos de que cuando el director, siempre me equivoco en el cargo, perdóneme, el director general de inspección se llamaba, ¿no? Y la delegada de Hacienda en Zaragoza denuncian lo que está pasando con soluciones de gestión y lo elevan al juez, son fulminantemente cesados. 3 días después. Jesús Montero. Sí. Fulminantemente cesados. Cuando eso llega a la Audiencia Nacional, fuera. ¿No pasó algo también parecido con algún del tema del aeropuerto, alguien que denunció y también se lo quitaron de en medio? ¿O fue al revés? ¿Fue el que lo permitió? No lo sé. Es que ya 4 años atrás ya... Hubo un jefe de policial en Badajas que pidió para cierto tipo de equipamiento antipandemias para su personal. Ah, no, el director de personal, sí, no. Policía, y a ese sí, seguridad. lo eliminaron. No era policía, yo creo que era funcionario del Ministerio del Interior y quiero recordar que era el director de Prevención y Riesgos Laborales de la policía, el que pidió antes del estado de alarma el material y se lo quitaron del medio. Una vergüenza, vamos. Yo este tipo de cosas las he visto en series de televisión de Los Intocables y la mafia, ¿verdad? Cuando hay un sargento de policía que avisa a su jefe de que, no sé, están pasando contrabando por la frontera de Canadá y de pronto, cuando vuelve a casa, le dice, tomamos nota, John, tal, vete a casa, que te lo has ganado. Y cuando llega a casa, encuentra que le han trasladado al desierto de Nevada. Sí. Es exactamente ese tipo de situación. Parecido. Bueno, es que nos gobierna la mafia. Espero que hayamos podido tanques, contribuir a que todos nos aclaremos un poco en todo lo que está pasando aquí. Es decir, la superposición de tramas y de personas y los hilos fundamentales de lo que tira, que es verdad que le estaré manejando. ¿Puedo dar un hilo más? ¿Perdona? ¿Un hilo más? Pues no, porque tenemos que hacer una conexión por Skype de inmediato. Pero bueno, si son muy breves, sí. Si no, sí, no. ¿A qué se dedica ahora Air Europa? A traer inmigrantes. Ah, bueno, sí, por supuesto. Claro. No, es interesante porque es algo que te lo encarga el gobierno. Siguen trabajando. ¿Cuál ha sido la última campaña de publicidad de Air Europa? Pues una, digamos, solapada con el Festival de Eurovisión que se llama Zorra de Altos Vuelos. Toma ya. Mire usted por dónde. Al final, todo confluye. Justicia poética. Es que de verdad... Bueno, ¿quieres saber más? Pues a partir del lunes, atento a su pantalla, porque Gloria Sacristán, María Vallejo y Miguel Gutiérrez van a seguir desentrañando esta madeja. Gracias, Miguel. ¿Puedo hacer otro hilo brevísimo? De verdad. ¿Quién es el presidente y consejero delegado de AENA? Un tal Maurici Lucena, socialista catalán vinculado a Pedro Sánchez desde 2015 y que recibió de este el nombramiento para ese cargazo de una empresa del IBEX en julio de 2018. No sabemos por qué, es bastante más eficiente y mantiene el puesto mejor que José Manuel Serrano. Mira que soy conspiranoicos todos, de verdad. Soy muy conspiranoicos. Bueno, a partir del lunes, más información. María, mil gracias, de verdad. Enhorabuena por el trabajo. Miguel, lo mismo te digo.
Y a partir del lunes más, a descansar. Venga, nosotros nos vamos a la publi. Dentro de un momento, ya de inmediato, cambio de régimen. Lo anunciamos la semana pasada, no pudo ser. Libro. ¿Cómo acabar con la hegemonía de la casta del mandarinato progreliberal? Bueno, hay una forma, enseguida lo vemos. Gato al agua, estamos de vuelta y sin perder un minuto, porque nuestro invitado tiene prisa y es normal siendo la hora que es, vámonos a un libro que anunciábamos la semana pasada, un libro que acaba de aparecer en la editorial Homo Legends, Cambio de régimen, de Patrick J. Dennin, y que nos propone algo, hombre, se nos ha hecho a todos la boca agua. El prólogo lo ha escrito David Cerda, y de lo que se trata es de, ¿es posible acabar con la hegemonía del mandarinato progreliberal, que nos flagela? Uno mira alrededor y los ve en todas partes, en la publicidad, en la escuela, en la iglesia y tal, y resulta que sí que es posible. Don David, muy buenas noches, un placer tenerte con nosotros aquí en El Gato. Un placer, Xavier. Gracias por la invitación. Faltaría más. Bueno, ¿cómo se hace esto? O sea, ¿cómo se cambia? Bueno, pues Patrick Dennin lo que hace es pensar en serio, que es la diferencia con lo que solemos ver habitualmente, sobre todo en el panorama nacional e internacional, ¿no? Y es un personaje totalmente independiente que tiene ideas propias y hace que cuando lo leas, pues que tengas ganas de tener también tus ideas propias, y eso supongo que será peligroso y por eso no hay tantos libros así. Quizá habría que empezar por el principio, porque ya el mero hecho de denunciar un régimen significa que, lejos de vivir en una sociedad abierta y diversa y todas esas cosas, en realidad estamos ante algo bastante monolítico, que es precisamente ese régimen que enuncia antes de denunciar Dennin. Sí, al final Dennin viene a decir que republicanos y demócratas son lo mismo, y nosotros a veces tenemos la sospecha de que nos pasa exactamente igual en España, ¿no? Al final, él lo que está proponiendo es que volver a un populismo, pero un populismo en el buen sentido de la palabra. Él lo que viene a explicar, y yo estoy completamente de acuerdo con él, es que la política hace tiempo que ha cortado amarras con la polis, es decir, con la ciudadanía, y por lo tanto hace falta que haya alguna clase de políticos y de intelectuales, etcétera, que se preocupen por conectar con los problemas de la gente corriente. Esto es muy interesante porque en este sentido Dennin recupera algo que hizo ya Christopher Lasch hace años al recuperar toda la experiencia del People's Party y tal a principios del siglo XX, digamos el populismo de verdad, no su transformación en retórica propagandística, y que partía de lo que Lasch llamó la rebelión de las élites, ¿no? Es decir, esta gente cada vez vuela a su rollo y Úrsula y Pedro tienen más que ver que Pedro y el portero de su casa. Bueno, la cuestión es la siguiente. Han aparecido movimientos de carácter político que han levantado acta de esta situación, bajo formas diversas y a veces seguramente confusas, pero bueno. Ahora, intelectuales también, porque desde ese punto de vista hay muy pocos. Yo publiqué en Razón Española, perdón por citarme, ¿no?, un artículo reivindicando el populismo. Bueno, me cayó la del pulpo, pero no lo habían leído, simplemente el hecho de esgrimir la palabra populismo como algo positivo, ¿verdad? Suele ocurrir, bueno, es muy raro que alguien que crea en la democracia, siendo el demos el pueblo, piense que el populismo en sí tiene algo malo. Lo que tiene malo es engañar a la gente, y yo creo que no hay nada más populista que la política mainstream que estamos sufriendo. No, yo creo que lo que Dennin viene a recordarnos es que la gente quiere cosas normales como un trabajo, una familia, cierta seguridad, tener una vida más o menos saludable y más o menos razonable. Y que hay gente que, sin embargo, está colocando otra serie de discursos que no le interesan a la gente. Yo creo que Dennin también creo que no hace falta tanto solamente leerle a él, digo que hay muchos signos, pero él viene a explicar también por qué la izquierda ha perdido al obrero y ha perdido al trabajador normal, sencillamente porque ha dejado de dirigirse a sus problemas. Es muy interesante porque este análisis, que hace 25 años podía parecer algo muy propio de los Estados Unidos, una circunstancia particular, hoy es general en todo Occidente. Sí, señor. El libro se lee como si estuviera hablando de España también, porque realmente es una... Pero yo creo que empezamos a ver ese cambio. Creo que empieza a haber aires de... La gente empieza a sentirse traicionada. Incluso hay gente de izquierdas que lo piensa así, lo que pasa es que inmediatamente le llaman rojipardos, ¿no? Es decir, más allá de las etiquetas, parece que hay gente que empieza a querer pensar y a decir las cosas como por su nombre. Yo creo que Dennin lo hace con mucha valentía. Es cierto que en Estados Unidos la posibilidad de ser un intelectual independiente pues quizás sea más fácil que aquí, pero bueno, yo creo que es una voz imprescindible para entender lo que nos está ocurriendo. La semana pasada, cuando empezamos a plantar aquí en este programa este libro que estás presentando aquí y que tú prologas, Carlos Esteban clamaba, pero bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se cambia? ¿Cómo se cambia? Y esta era la cuestión, ¿cómo se cambia?
Bueno, se cambia reactivando la sociedad civil y tendrá que hacerlo, pues yo creo que es una responsabilidad de todos. Lo que debemos de entender los ciudadanos es que la política no es algo demasiado serio para que dejárselo hacer los políticos. Y por lo tanto, pues desde asociaciones a parroquias, a barrios, a yo qué sé, cualquier think tank, hay un montón de gente que tiene que empezar a alzarse porque si no esto va a tener muy mal pronóstico. ¿Eso es posible hacerlo de forma organizada? Yo creo que debemos hacerlo organizadamente. Yo creo que si no lo hemos hecho es porque cada vez estamos más aislados. Posiblemente las nuevas tecnologías nos tengan cada vez cada uno más por separado, cada uno consultando su teléfono móvil. Yo creo que tenemos que volver a sentarnos, a conversar y a juntarnos porque la única manera de derrocar ese régimen, en el que yo creo que también estamos inmersos, es eso. Es eso. Bueno, ya que le he pisado la pregunta a Carlos, le voy a dar la oportunidad de que pregunte alguna otra cosa, aunque no se le ocurra, Carlos Esteban. No, yo pensaba que la cuestión, efectivamente, si la clave de la resistencia está en la organización y en la asociación, ahí lo tenemos un poco crudo. En Estados Unidos es algo muy común, ¿no? La asociación no sé dónde leí que cada americano, el americano medio, pertenecía a 3 o 4 asociaciones voluntarias. Pero en España no hay ningún tipo de cultura de asociación, somos infinitamente más individualistas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se podría hacer eso mismo? Bueno, somos individualistas, pero yo creo que los españoles, cuando les hemos juntado, estoy pensando en cosas como hicimos en América, ¿no? Cuando nos juntamos 90 o 100 y tenemos un ímpetu como el que tenemos y nos ha distinguido en la historia de la humanidad, yo creo que somos capaces de grandes cosas. Pues tenemos que empezar poco a poco, seguramente. Pero yo sí creo que la única manera de hacerlo es haciéndolo. Es decir, sí empiezo a notar en el discurso de los padres con respecto a la educación, la gente con respecto a la política en general, que esa preocupación se está atendiendo. Pues yo creo que utilizar quizás las propias tecnologías, pero en este caso no para dividirnos, pero sino para juntarnos. Pedro Fernández Barbadillo. Pues muy buenas noches, David. Muy buenas. Mira, te quiero preguntar lo siguiente. Estas élites que gobiernan Estados Unidos, España, bueno, las vemos constantemente, Justin Trudeau, Macron, más, estas que proponen pues, convertir el derecho, el aborto en un derecho, que permiten, están ampliando la eutanasia, que están empobreciéndonos, ¿actúan así porque son malvadas o porque son idiotas? No sé si hay una gran diferencia entre las dos cosas. No sé si es muy diferente. Bueno, yo creo que el mundo, sobre todo, los problemas que tenemos con este tipo de élites son una mezcla de interés y egoísmo y torpeza, ¿no? Y yo creo que hay un poco de las dos cosas. No, creo que a veces cuando hablamos de maldad pensamos en algo como muy sofisticado, pero la maldad no es más que egoísmo. No solamente hace falta ser egoísta para ser malvado. Con lo cual yo creo que hay gente que va a lo suyo, sencillamente. Y ese es el problema. Cuando las élites van a lo suyo, la mayoría sufre. Y entonces, como bien Denín habla en su libro, somos los muchos los que tenemos que unirnos frente a esos pocos. Don David Cerdá, un auténtico placer. Le recomiendo, por supuesto, este libro, Cambio de régimen, pero le recomiendo también los libros de David Cerdá, Filosofía andante, Ética para valientes, en fin, que son libros que hay que leer. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en el Gato Lago. Un placer, Un placer y muchas gracias a vosotros. Gracias, muy buenas noches. ¿Qué es el tema de nuestro...? Le recuerdo este libro, por supuesto, vamos a sacarlo otra vez en pantalla, Cambio de régimen, de Patrick Deneen en Homo Legends, y los libros de David. Los libros de David, que son muy interesantes, están muy bien planteados, precisamente un poco además en la línea de lo que tenía que ver pues, con esta última pregunta de Pedro y de ir haciendo, ¿cómo decir?, más asequible la adopción de una postura disidente, ¿no? Porque de eso se trata, de que la gente entienda por qué. Vamos a ver, se trata de que la gente entienda por qué está mal en la sociedad del bienestar. Bueno, pues ahí estamos. Digo yo. Sí, perfecto. Lo que plantea esta historia al final es algo que viene siendo algo así como el fantasma que recorre Europa, ¿verdad? Parafraseando a Marx. Y el fantasma que recorre... no. Usted ha pensado que estaba hablando de Pedro Sánchez, pero el fantasma que recorre Europa no me refería a eso. Que es el populismo, en el sentido real del término. Ya, pero sí, lo que pasa es que yo, incluso negando que populismo tenga necesariamente que tener una connotación negativa, porque efectivamente populus, democracia, es decir, al final es lo mismo. Populismo, digamos que democracia es populismo en griego. Pero con independencia de eso, yo preferiría llamar... o sea, populismo no tiene un contenido. Yo preferiría llamarlo soberanismo, que es lo que está
que es lo que está un poco caracterizando a todos estos partidos que tienen, por otra parte, propuestas tan diferentes, precisamente porque son soberanas y por tanto están... Claro, por la constatación de que el único escenario en el que realmente el pueblo puede hablar es el de la nación soberana. Exactamente, Fuera es de en ahí su estás propia perdido, nación. sí, Es decir, claro. la propia nación, cada uno, yo en mi casa, o como era el lema de... Bueno, el lema no, el nombre del Sinn Féin, que significa nosotros solos. Ya. Es decir, nosotros sabemos qué es lo que nos conviene. Es decir, yo entiendo muy bien, está muy bien la Unión Europea en el sentido de vamos a aliarnos para una serie de cosas, pero evidentemente lo que es bueno para la economía alemana no tiene necesariamente por qué ser, ni suele ser bueno para la economía española, o griega o italiana. Es decir, la idea de que la manera más inteligente de solucionar un problema es ver el problema y adaptarse a él, y que es un problema diferente a otros problemas. Pedro. Sí, bueno, hace poco se publicó un libro de Chantal del Sol, una académica francesa, sobre el populismo, que es experta en la Grecia clásica, y ella, recordando las épocas después de la polis, de Pericles, de Temístocles, etcétera, etcétera, pues decía, ¿qué es populismo? A ver, el populismo ya existe en la Grecia clásica, y populista era el insulto que lanzaban las élites, Pericles incluido, que aquí siempre nos lo han ensalzado en los estudios en la universidad, contra aquellos representantes del populacho, lo que consideraban las oligarquías que era el populacho, que venía a discutirles sus discursos y a quebrarles sus privilegios. Pericles, ¿qué dice de Dalmacio Negro? Fuerte abrazo desde aquí a... Es que estas élites llegaban a proponer pues, guerras con la polis vecina o con el imperio persa, pues porque les convenía para sus negocios. Claro, y esto es clave. Claro, ¿Sabe usted con quién iba a empezar yo el editorial de hoy antes de que se me calentara la cabeza con los correos que he visto sobre la defensa del Occidente? Con algo que me ha parecido el perfecto ejemplo de la traición de las élites al pueblo. Más que traición, no. Sencillamente es que son dos mundos que ya no tienen nada que ver. Vamos a ver. Tienes las calles incendiadas por un sector entero de tu población que te está pidiendo justicia. Sabes que tienen razón. Es más, has dicho que tienen razón. Y acto seguido te vas a ver a una potencia extranjera para firmar un acuerdo que va a lesionar los derechos de esa misma gente. Es lo que ha hecho Pedro Sánchez cuando, en plena efervescencia del sector primario en España y en toda Europa, se marcha a Brasil a firmar cosas del Mercosur en perjuicio de nuestros campesinos. Ahora usted, al margen del personaje, que imagínese que no es Pedro Sánchez, sino que es un ser seráfico. O sea, ¿qué tiene en la cabeza un líder político para marcharse de su país con el campo incendiado a firmar con una potencia extranjera un acuerdo que va a incendiar aún más el campo? ¿Qué tiene en la cabeza para que no le pase ni siquiera la objeción de, bueno, mejor esperar 3 semanas, ¿no? A que esto se... No, le da igual, porque su mundo mental ya es ese otro. Sí, y porque él sabe que no depende de esos que están en las calles protestando, quejándose, para seguir en el gobierno. El tipo de líderes que padecemos en Occidente es un tipo de líder que forma parte de una casta que se conocen entre ellos, incluso se casan entre ellos, por supuesto, hacen negocios entre ellos, se colocan en determinados puestos de estos organismos multilaterales cuando las urnas les son adversas. El caso típico es la chilena Michelle Bachelet, que cuando no es presidente de Chile está en un departamento de las Naciones Unidas sobre feminismo, promoción de las mujeres y demás chorradas totalmente subvencionadas. Entonces les da absolutamente igual que proteste la gente, porque además también se ha llegado a un punto de idiotización de parte de la sociedad que pase lo que pase, Pedro Sánchez o este ser seráfico del que hablabas sabe que va a tener el apoyo de un 20-25% de la población gracias a la corrupción de los medios de comunicación y gracias a la estupidización a través pues, de la enseñanza. Hay una cosa muy curiosa. Cuando Aristóteles hace su taxonomía política, hablando de monarquía, tiranía, no sé, democracia, demagogia, aristocracia, oligarquía. Exactamente. Cuando está haciendo esa taxonomía y quiere distinguir la monarquía de la tiranía, hace notar que el tirano, mientras que el monarca, el buen gobernante, fía su seguridad a sus conciudadanos, en cambio, el tirano siempre echa manos de extranjeros. Es decir,
lo fundamental en el tirano es que hay una ruptura entre él Señor, o su es un casta, clásico del tirano, efectivamente. entre su casta y el resto del pueblo. Se siente más cercano. En nuestro caso es bastante obvio, porque tienen más parecido a un gobernador colonial. ¿Vale? En este caso, es decir, hay una serie, tiene que haber un veto, ¿vale? Es decir, hay instancias superiores que deciden, mira, este no, ¿vale? Y a ti, en cambio, te vamos a ayudar. Y como en este momento el dinero es muy importante en la política para poder llegar, pues la gente que tiene dinero tiene más posibilidades de colocar y sobre todo de que el gobernante le deba su puesto, ¿vale? Y entonces, vamos a ver, si tú eres Herodes, de la época romana, ¿tú a quién quieres contentar más? ¿A los judíos o a los romanos? A los romanos, ¿vale? Intentas contentar a los dos, pero si chocan, mejor a los romanos, porque estos tienen a sus legionarios y son los que te quitan y te ponen. Yo creo que en el caso de esta casta, y especialmente de Pedro Sánchez, es eso que comentabas, de cómo es que no le da igual irse a otro país y tomar la medida que más puede indignar a los que en ese momento están protestando. Pues por eso, pues porque está haciendo los encargos, está de chico de los recaos, de unos intereses que tienen más poder incluso que el electorado español para quitarle poder. Porque la soberanía en estos momentos ya no reside en España o en Alemania, sino que está fuera. Eso es, exactamente. Por supuesto, claro. Bueno, hay un ejemplo de toda esta deriva. Esto es muy interesante porque hace que tanto, lo hemos dicho mil veces, los conceptos de derecha e izquierda siguen funcionando, digamos, como etiqueta emocional, pero cada vez quieren decir menos, sobre todo cuando uno vea quiénes son sus representantes. En el caso de la derecha, sabe usted que bueno, hay como una especie de, valga la figura, bomba de racimo, ¿verdad?, que va a la cosa soberanista, a la cosa religiosa, a la cosa blandiburguesa, etcétera. Bueno, en el caso de la izquierda está mucho más claro. Es decir, toda ella se está haciendo espantosamente burguesa. Hipercapitalista, sí. Eso además, pero el ejemplo más deplorable, creo yo, en Europa es el español, con la extrema izquierda. Que está en usted habrá visto esas películas en las que aparecían, imagínense, Estados Unidos, años 10, 12, 14, ¿verdad? Y un montón de señoras vestidas de negro enlutadas, tocando el bombo y un trombón de varas y con pancartas, pidiendo la prohibición del alcohol. Bueno, o sea, la izquierda española es eso, es exactamente eso, prohibir. Bueno, Ana Angelova lo resumí esta semana, mira. Al gobierno le gusta prohibir. El prohibicionismo es la nueva corriente dentro de la izquierda que nos lleva a unos felices años 20, pero del siglo pasado. De momento, en vez de provocar el consumo clandestino de alcohol, el Ejecutivo se recrea en vetos más que cuestionables. Cuando todavía no hemos asimilado la ocurrencia hostelera de Yolanda Díaz, no es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la 1 de la madrugada. Mónica García aparece en escena. El Gobierno de España se compromete a ser pionero nuevamente en esta batalla que tenemos contra el tabaquismo. Saca del cajón el plan antitabaco para ampliar los espacios libres de humo. Serán las terrazas, las playas o los coches en presencia de mujeres embarazadas y de menores. Después de prohibir los sabores y aromatizantes en los cigarrillos electrónicos, ahora tampoco se podrá fumar en la playa. Una norma que tiene quizá el mismo sentido que tenía llevar mascarilla allí en la pandemia. Y es que Mónica García parece recoger el testigo del exministro de Consumo que tantas prohibiciones trajo a nuestras vidas. Propone prohibir también las bebidas energéticas para menores de edad, idea primero de Alberto Garzón, pero es que hay más. Además de intentar apartar la carne de la dieta de los españoles, Garzón abrió fuego en la guerra del helado contra Planas. Su plan era eliminar la publicidad dirigida a menores de este producto tan veraniego, pero también de la bollería, los chocolates y los zumos, porque siempre se podía dar otro golpe contra el sector alimentario. Sin embargo, el Real Decreto quedó en el olvido. Ahora Pablo Bustinduy resucita la iniciativa para promover los hábitos sanos entre los niños, dice. Ni galletas en los anuncios, ni anuncios sin su correspondiente lenguaje inclusivo, porque esta fue la otra gran polémica infantil. Tras ver que la huelga de juguetes no había tenido mucho éxito, el Ministerio de Consumo prohibió ya la pasada legislatura los anuncios de muñecas dirigidas a las niñas y los de acción para los niños. ¿Qué si campañas contra el manspreading? ¿Qué si cursos de reeducación para prohibir otros puntos de vista?
A la izquierda woke española solo le falta bailar el charleston para mimetizarse con el prohibicionismo del siglo pasado. Brigitte. Es interesante, pero este puritanismo, que recordábamos aquí esta semana con Enrique Calvet, que conocía el personaje, una cosa que decía André Gortz, que era que, bueno, ya que no se podía conquistar los medios de producción, ¿verdad?, la izquierda tenía que ir a la revolución en la vida cotidiana, las microrevoluciones del comportamiento. Pero, joder, no estaba pensando en estas cosas, estaba pensando en otras. No en esto que, como decía, me parece que era, no creo si era Jean Daniel Michéa, perdóneme, da lo mismo, un prohombre del socialismo francés hace unos pocos años, la izquierda europea lleva 40 años sin proponer ni una sola medida de clase. Todos son reivindicaciones individualistas puramente burguesas. Sí, es como, o sea, si tú miras, por ejemplo, una revolución, la típica revolución socialista, yo qué sé, pues la Comuna de París, la revolución en Baviera, tal, no sé qué, exitosa o menos, que durara más o menos, te das cuenta de que sigue una serie de pasos como muy reglamentados. Y en general parece derivar mucho de la Ginebra de Calvino, de ese tipo, algo religioso, ¿no? Algo religioso y muy empeñado como en reglamentarlo todo. Eso es muy típico de la izquierda, ¿verdad? Sí. Que todo que esté muy reglamentado. Por eso, digamos que esa es una de las raíces de la izquierda, ¿no? El calvinismo, que es evidentemente, no me interesa solo gobernar lo que podríamos llamar lo social, es decir, lo que tú tienes tu vida, yo tengo mi vida, pero la vida de en medio entre tú y yo, eso es lo que tengo que gobernar. No, me interesa tu vida desde que te levantas hasta que te acuestas. Ese es un componente puramente religioso, es decir, que fuera de la religión nunca se ha observado ese. El gobierno está, pues, es como un poco el guardia de tráfico, ¿no? Es decir, a organizar un poquito la vida pública. Pero en la vida personal era el pater familias el que decidía cómo le salía de las narices. Y así fue, por ejemplo, pues yo qué sé, en la Castilla que se estaba formando con Muñadona y Lobato. Levato y Muñadona. Levato y Muñadona y esas cosas. Levato y Muñadona. O en la América de los coloniales y tal. Pero ese espíritu, ese afán que además lo vemos casi en el tono y en la actitud de una Ursula von der Leyen, que no es en principio de izquierda, sino teóricamente de derechas, pero que ha recibido ese espíritu, ¿no? Ese espíritu ordenancista, esa persona que todos hemos conocido en nuestras vidas, que quiere organizarnos la vida en todo. Bien, eso se llama, es decir, lo que, no sé cómo se llama, que los modernos gobernantes son la señorita Rottenmeier con el poder de Joseph Stalin. Es exactamente así. Mira, esta Yolanda Díaz lleva meses hablando de limitar los horarios, de trabajar, pues no sé, cuántas horas, 20 y tantas horas a la semana. Bueno, también Íñigo Errejón. Bueno, todo esto, este programa es un ejemplo de lo que decía, ¿quién era este francés, socialista francés? Michéa, Javier, Jean-Claude Michéa. Yo creo que era Michéa, sí. Bueno, de que la izquierda propone cosas que no interesan o no afectan o no benefician a la mayoría de la gente, sobre todo a la que antes era su electorado. O sea, ¿cómo puedes estar hablando de repartir, de reducir la jornada laboral en un país en el que hay más de 3 millones de parados reales? Tendrías que estar hablando al contrario de cómo reducir el paro. No, esa se parte de que, no, bueno, aquí como la mitad de la gente es funcionaria o trabaja para la administración o son dependientes, por lo que se ve no conocen a ningún parado real. No, esto es que trabajen cada vez menos porque a los funcionarios, como los paga el Estado, y el Estado no es nadie, y a los demás, como los paga un explotador malvado, que es el empresario, que se fastidie el empresario. Las ideas de lujo, es decir, gente... Como los carriles bici. Claro, sí. Gente que dice que yo no voy a tragarme las consecuencias negativas de mis decisiones. Eso es una idea de lujo, ¿vale? Es decir, que entren todos los inmigrantes del mundo y ilegales, porque yo vivo en una, ¿sabes? En una urbanización con guardia, entonces aquí no va a entrar nadie. En fin. Bueno, señores, hay que hacer una pausa y irnos a la publi. Habíamos anunciado que esta semana tendríamos, dentro de lo que es la conmemoración de la
de la mayor vergüenza de la historia de España, probablemente, que es que hayamos sufrido el mayor atentado de la historia de Europa y el poder lo haya sepultado para no saber lo que de verdad pasó, que es que esto es lo que hay, que tendríamos aquí a los autores de un documental que está íntegro en Internet, lo puede usted ver, ahora hablaremos con ellos, Terra Ignota, sobre el 11M, sobre todo lo que no encaja. Bueno, en realidad, claro, si lo hicieran sobre lo que encaja, el documental duraría 45 segundos. Pero todo lo demás es una auténtica vergüenza. Y vamos a hablar de bastantes cosas, de cosas de las que normalmente no se puede hablar. Oiga, mire, igual ahora que han prescrito los delitos empiezan a aparecer alguna pista, no lo sé, pero en todo caso la vergüenza los españoles la llevamos puesta colectivamente y me temo que por muchos años. Pausa para la publi y a la vuelta entramos en materia. Estamos de vuelta, Gato de Usares, Gato de Viernes, y vamos a tocar un asunto. Oiga, tenía que haber sido el asunto de la semana, en buena medida lo ha sido, lo que pasa es que vaya semanita, ¿no? Lo del 11M, claro. 20 años de los atentados del 11M que hicieron descarrilar literalmente la historia de España al país, ¿no? Y lo peor es que lo que hoy sabemos es para llorar. Es decir, bajo el gobierno del Partido Popular se destruyeron las pruebas. El gobierno que llegó después no hizo lo más mínimo, al contrario, para aclarar lo que pasó. En buena medida porque él mismo había sido cómplice político de la confusión al tratar de utilizar todo aquello en su propio beneficio político al margen de las víctimas. El propio Pedro Sánchez, cumbre de la infamia, ¿verdad?, lo volvía a hacer en estos días. Detrás quedan 193 muertos, más de 1.800 heridos, un trauma descomunal, un país echado a perder, porque todo empezó en ese momento, y por el camino vidas arruinadas como la de la juez Corocillán, que quiso reabrir el caso en mala hora. Entre otras cosas, esta juez descubrió, porque lo contó allí la policía, que cuando llegaron los TEDAS a examinar el explosivo, de repente aparece el jefe de los TEDAS, los aparta y en su lugar mete a personal sin experiencia para que tal cual. Y eso está investigado. Bueno, en fin, o sea, la realidad del 11M, ¿cuál es? Las causas las conocemos, pero el origen y la ejecución. Bueno, le contaba yo que hay un documental extraordinario en YouTube sobre el 11 de marzo. Un documental que han hecho los chicos de Terra Ignota, efectivamente, y que está francamente bien. Mire, ¿usted sabe eso de los maratones de series, que nos embaulamos de vez en cuando el fin de semana? Pues esto es lo mismo. O sea, son 5 vídeos de en torno a 1 hora cada uno, más o menos, ¿verdad? Y es para sentarse, ponerlos, tomar algo y además para ir comentando. Y los más frikis para ir sacando notas. Porque aquí se cuentan cosas que todo el mundo sabe, pero nadie quiere decir. Raúl Murcia, compañero, ¿qué tal estás? A ver, hay un problema, y ya lo siento porque mira que es bonito el micro, pero hay un problema con el sonido. No se oye nada. ¿Ahora? Ahora, muy bien. Ahora se ve que el micro, además de bonito, funciona. Perdón. Parece mentira, pirata. Y qué bien suena, además. Tampoco llevo tanto en esto, hombre. Bueno. Muchísimas gracias, os decía, por la invitación, porque creo que merece la pena tratar este tema. El trabajo es extraordinario. Os habéis dejado ahí las pestañas, ¿no? 1 año y pico, no tenemos información privilegiada, no tenemos fuentes del CNI, lo único, nos hemos dedicado a recopilar toda la información que ya estaba publicada, hemos buceado en el sumario, hemos buceado en las sentencias y al final lo que nosotros veíamos es que no había un documental como este ordenadito, que pusiera todo en contexto y que te fuera poniendo no lo que dice Terra Ignota, ¿no? Sino lo que dice el juez Bermúdez, lo que dicen todos los testigos. Es esa crónica judicial que no se hizo y que creo que arroja muchísima luz a todas las sombras que se quisieron poner por encima. Está muy bien, es un buen trabajo, porque usted igual ha visto un vídeo de Cyril Martin que se llama Zugam, un nuevo caso Dreyfus, y que es extraordinario, pero claro, coge solo un hilo del que tira.
Está muy bien, pero digamos que lo que le falta es el contexto hispano-español, para entender exactamente la dimensión del trauma y otras muchas cosas, ¿verdad?, que en este vídeo Terra Ignota sí que aborda. Y está francamente bien, porque te permite entenderlo todo al mismo tiempo, porque aquí no estamos hablando solo de un atentado criminal, estamos hablando de muchas cosas más a la vez. Yo me atrevo a decir que aquí hay un golpe de Estado. Y evidentemente, claro, si el Marten lo enfoca mucho a... Bueno, su documental lo enfoca a Zougham y trata temas que sí que nos afectan, pero luego en lo que es la situación política él tampoco entra demasiado, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, como os digo, además de juicio, sumario y demás, también todas las investigaciones periodísticas que se han ido haciendo, nosotros venimos muy tarde, ¿no?, respecto a los Luis del Pino, Chema de Pablos, Carlos Sánchez de Roda, montón y montón. Ahí, el 11M tiene algo que es que tiene muchísima literatura ya, mucho escrito. Yo creo que alguien habrá dado en la tecla. Estoy seguro que alguien, entre tantos libros que se han escrito y se seguirán escribiendo, alguien habrá dado en la tecla. Estoy casi convencido. La cosa es quién, ¿no? Porque... aquí hemos vivido durante 20 años, hemos convivido con tres realidades. Una, la versión, la realidad de Gabilondo, de Prisa, de Ferreras. Esa es una, esa es la del Partido Socialista. La realidad judicial, que no es la misma que la del Partido Socialista, no es la misma. Y luego la realidad de quien duda, de quien ve el documental y dice, hombre, es que aquí hay un montón de cosas que no cuadran, ¿no? O sea, es que esto cómo puede ser, lo llamamos una ametralladora de hechos, ¿no? Una ametralladora de factos donde gente, en Iberoamérica hay muchísima gente que lo está viendo ahora mismo y está alucinando porque dice, hombre, ¿y ustedes son el primer mundo? En Argentina pensábamos que esto se podía hacer, pero allí... Bueno, eso es porque los argentinos olvidan con frecuencia de quién descienden. Italianos. Eso, ya, bueno, a ver, por ponerle un poco de humor al drama, ¿qué quieres que te diga? Oye, vamos a ver, después de haber visto por delante y por detrás y del derecho y del revés todo lo que pasó, haber examinado pruebas que la prensa dio por buenas y la justicia por falsas o simplemente por que no las tuvo en cuenta, después de haber visto las implicaciones políticas posteriores y las anteriores, después de haber visto el contexto económico de poder, que no es solo político, el contexto es económico también, ¿a ti a qué te huele? Es decir, tú, teniendo en cuenta que ya han prescrito los crímenes, que ya nadie se va a llevar a Pedro Fernández Barbadillo a un zulo por haber estado en este programa, de todo lo que se ha hablado, se ha especulado, a tu juicio, voy a hacerte la pregunta menos comprometida posible, a tu juicio, ¿cuál de las hipótesis en presencia es la que se acerca más a lo verosímil? Para que veas que hilo fino. No, conmigo no tenéis que ir al fino, yo ya sé dónde voy a ir. Cualquier día yo ya sé dónde voy, no tengo problema en contestar y la voy a contestar. Pero siempre me gusta decir algo antes. Creo que nos equivocamos. Entiendo perfectamente los tiempos de la televisión, los tiempos de la radio. Entiendo la condición humana que lo quiere todo ordenado. Nuestra cabeza lo quiere todo ordenado y la manera de ordenar esto más lógica sería preguntarse lo primero quién, cómo y por qué, ¿no? Pero yo creo que en este caso lo tenemos que hacer al revés, porque si empezamos a debatir sobre quién fue, cómo tal, yo creo que no es bueno porque como el atentado, en mi opinión, esto sí que es una teoría, una hipótesis que está muy, muy extendida. Una cosa es quién, cómo y por qué, y luego lo que pasa después de las bombas. Eso es. Y lo que pasa después de las bombas es la mayor trama de encubrimiento que yo recuerdo, quizás la podríamos comparar al COVID, a cómo nos han engañado, no ya con el COVID, de que si existe o no, sino con toda esa ingeniería social que ha traído la pandemia, ¿no? Entonces, a nosotros, que es lo que intentamos hacer en el docu, si te das cuenta de los 8 capítulos que hay, las entrevistas, todos los extras, lo último que hacemos es dar opinión. En el documental no, simplemente en el capítulo 8 exponemos las 4 hipótesis que se han ido barajando durante estos años, no puede haber muchas más. Y lo que nos centramos sobre todo es en desentrañar toda esta trama de encubrimiento. Cuando tengamos la trama de encubrimiento ya más o menos sabiendo lo que ha pasado, que por otro lado creo que es a lo que podemos aspirar,
Aspirar a más a lo mejor es demasiado ambicioso. Ahí ya quizás sí nos podemos hacer la pregunta de quién, cómo y por qué. Y dicho esto, como no me escaqueo nunca, yo siempre he pensado, esas 4 teorías, esas 4 hipótesis, todas tienen puntos por las que dices puede ser, pero todas tienen grietas, todas tienen fallos, ¿eh? No hay ninguna redonda. Y a mí la que menos me ha molestado, siempre la que más me ha cuadrado, la que menos problemas me ha generado, siempre ha sido Marruecos-Francia. ¿Vale? Marruecos-Francia, que hacen, contratan de alguna manera al chino, diciéndole que es un encargo X o diciéndole que va a hacer la yihad. Eso sería adyacente, ¿no? Pero siempre me ha cuadrado más esa. Pero claro, luego ves a Villarejo el día de Jordi Wild y te apunta tan claro a eso que a mí me saltan un poco las alarmas y digo, uff, pues es que a lo mejor esta no es, ¿sabes? Claro. Estoy un poquito más lejos hoy. Desde que lo dijo Villarejo estoy un poquito más lejos de Marruecos-Francia, pero sigue siendo la que menos problemas me genera para cuadrarla. En todo caso, desde el punto de vista de la ejecución, es evidente que no estamos ante la banda del egipcio, el chino, el tunecino y los mineros de Asturias. No lo sé. No, yo eso no lo sé. Yo eso no lo puedo saber. Bueno, en realidad no lo puede saber nadie, claro. Es donde está. O sea, quiero decir, yo sí creo que pueden hacerlo el chino y el tunecino, ¿eh? Yo sí creo que lo pueden hacer. Solos no. Solos no. Pero que pueden hacerlo ellos, que pueden estar implicados. O sea, ¿el chino pudo poner bombas en los trenes? Sí. ¿El tunecino pudo poner bombas en los trenes? Sí. Que lo hicieran ellos solos, eso ya me cuesta más, ¿no? Te entiendo perfectamente. Carlos, Pedro, ¿tendréis tantas Sí, yo tengo unas cuantas. Yo tengo unas cuantas. Vamos a ver. Me gustaría saber qué problema... Has hablado de grietas, de versiones, tal. Yo te he oído hablando con Lorenzo Ramírez. Y... ¿qué problema le ves? ¿Cuál es la mayor grieta, en tu opinión, que tiene la versión del neogladio? Perdón, paréntesis, estáis entrando ya en terrenos para especialistas. Bueno, Lorenzo Ramírez, recuerdo usted, le tuvimos aquí precisamente en El Gato, su tesis es que después del fin de la Guerra Fría quedan por ahí, por así decir, remanentes, ¿verdad?, de las diferentes tramas paramilitares o paraterroristas, como usted quiera llamarlo, de las dos grandes potencias, que son eventualmente contratadas para algo. Y en este caso concreto, la ejecución del 11M habría sido desarrollada por una de estas redes, que por cierto es a lo que apunta también Cyril Martin, que en su caso desde un punto de vista más vinculado a la ofensiva norteamericana sobre el mundo musulmán. Cierro paréntesis y ahora... Entrar en ese terreno, las líneas son tan difusas que yo te hago una pregunta, Carlos. ¿Podría ser Marruecos, Francia y ser neogladio? O sea, quiero decir, cuando hablamos de OTAN... Claro, pero es que ese es el tema. Quiero decir que, vamos a ver, en el mundo moderno es posible que Francia y Marruecos estuvieran preparando una cosa tan gorda y la CIA y el Mossad ni se enteraran. ¿Es posible eso? Esa es la cuestión. Yo sí me atrevo a decir, yo creo que sí. O sea, tenemos también la impresión de que Estados Unidos siempre se entera de todo. Bueno, pues Estados Unidos es muy grande y se compone de muchas cosas. Y las agencias de información de Estados Unidos... Pero estamos hablando de una operativa bastante... Sí, pero de todas las agencias de información que tiene Estados Unidos, ¿pudiera haberse enterado una? Sí. ¿Esa agencia la controla cierto lobby a lo mejor y le interesa? Sí. ¿Quiere decir eso que en Estados Unidos está detrás del atentado? No, yo no pienso en Estados Unidos, o no pienso en Francia, no pienso en Marruecos. Pienso en la comunidad de inteligencia, que se llama. Es decir, la comunidad de inteligencia es difícil que lo que sabe uno no lo sepan, por lo menos los aliados. Huele a espía esto que tira para atrás. Exacto. Lo que no sabemos es exactamente quién. Eso es lo que no sabemos. Y el por qué. Vale. Y eso es seguramente la gran cuestión, porque cuando estaba explicando antes Raúl de quién, cómo y por qué, que había que empezar por el por qué precisamente. Claro, que es lo que lo explicaría, esto, en todo este tiempo que has estado investigando y hablando de ello y de tal, estudiándolo, ¿no te ha entrado una especie de terror hasta qué punto las cloacas del sistema, el estado profundo campa por puede conseguir hacer casi cualquier cosa y que lo que llamamos democracia no importa un bledo? Es que hace mucho que sé que no estamos en democracia, entonces
no me pilla de sorpresa. Ahí quería yo. No me pilla de sorpresa. Ni siquiera a lo mejor te puedo yo venir a decir aquí que la democracia sea buena. No lo sé, es que no lo sé. A mí esto no me pilla de sorpresa. Esto además es más viejo que el hilo negro. Las operaciones encubiertas, operaciones de espionaje, sabotajes, cualquier tipo de... Ahora lo llaman la zona gris, ¿no? La guerra híbrida. Ahora se llama guerra híbrida. Pero esto ha existido toda la vida, que son maneras de confrontación que no lleguen a la guerra, al confrontamiento bélico entre dos ejércitos. Esto se ha hecho siempre. Lo que me extraña a mí que la gente se sorprenda tanto de que esto se pueda hacer. Francia, yo siempre lo pongo el mismo. Francia está haciendo las pruebas en los atolones del Pacífico, las pruebas nucleares. Y llega Greenpeace y empieza a dar guerra. ¿Qué hace Francia? Manda un operativo para allá, pone una bomba en el Rainbow Warrior y se carga a la capital. Esto está bastante aceptado, quiero decir, no es ninguna conspiranoia rara. Pero y tal. es lo que tú dices, eso está bastante aceptado y digamos que enseguida, en cuanto ocurrió, se sabía que eran los franceses y tal. Pero hay cosas sobre el asesinato de Prim, no sé... Bueno, no vea que te gusta derivar, Esteban. ¿Dónde quieres ir exactamente? No, 11M. sobre el tema del Estado profundo, eso es lo que me interesaba más. Bueno, sobre el tema del Estado profundo, yo creo que y Raúl conoce bien el episodio, basta ver lo que le pasó a la juez Corocillán cuando intentó reabrir el caso. Por ejemplo, claro. Un aviso a navegantes de decir, oye, si he hecho esto con una juez, mira a ver qué no voy a poder hacer contigo. Claro. La verdad es que luego también la juez tiene un poder que a lo mejor nosotros no tenemos, ¿no? Nosotros quizás no... Es que te lo diga yo, te lo diga Terra, te lo diga Lorenzo Ramírez, es una cosa. Y que te lo diga una señora que puede llamar a declarar, como llamó a los TEDx, pues es otra cosa, efectivamente. En fin. Por cierto, sobre este asunto Corocillán, Julio Ariza ha recordado en su Telegram el editorial que César Vidal dedicó a contar lo que hicieron con esta mujer. Que hay que verlo, ¿eh? En fin. Bueno, pero Pedro Fernández Barbadillo. Bueno, yo antes de preguntar a Raúl, quiero contestar a Carlos sobre la omnipotencia de los servicios secretos y la comunidad de inteligencia. A ver, Carlos, que la CIA tenía las fotos de las divisiones soviéticas desplegadas en la frontera de Afganistán, en vísperas de que entrasen, en diciembre, no me acuerdo de qué año, del 79, me parece que fue. Sí, creo que sí. Y preguntaban de la Casa Blanca, bueno, ¿van a entrar o en Afganistán o no? Y los de la CIA, que eran muy listos y muy expertos y todos de Harvard, decían, no, hombre, no, esos son solo maniobras que están haciendo. ¿Cómo va a invadir la Unión Soviética Afganistán si tiene a un títere mandando en Kabul? Y la Unión Soviética y los cubanos tampoco se enteraron del golpe de Estado militar en Chile. O sea, hay ahí también, es que creemos que los conspiradores o los que dirigen lo saben todo y controlan todo, y eso por fortuna no es así. Pregunta a nuestro invitado, por favor. Pregunta para Raúl. Mira, 20 años después del 11M, ya enjuagadas las lágrimas y enterrados los muertos, para mí lo más duro es darme cuenta de que con el 11M y con la amnistía, pues vemos que hay millones de compatriotas, sobre todo de izquierdas, que no están dispuestos a admitir una duda siquiera racional, por pequeña que sea. Están en la superstición, en creerse la versión oficial o lo que dice el partido de sus entretelas, que en ambos casos es el PSOE. O sea, con estos millones de españoles, con este ambiente controlado por los medios afines, ¿se puede buscar la verdad, Raúl? Sí, ¿Y hay esperanzas de que la verdad o las dudas penetren en estas cabezas? La esperanza sea una micra o sea un kilo o sean 90 toneladas, ¿no? Como las que desaparecen de los trenes, nos tiene que dar igual. O sea, nosotros tenemos que hacer esto porque hay que hacerlo. O sea, tenemos el deber de hacerlo. Si nosotros tenemos conocimiento de algo, lo tenemos que transmitir. Luego ya veremos, ¿no? Cómo lo hacemos, cómo nos vamos juntando entre todos para poder luchar contra el establishment mediático, porque es brutal. O sea, yo cuando os decía que llevamos conviviendo con tres realidades durante estos 20 años, es que manda narices, ¿verdad?, que la verdad oficial no sea la judicial. Es que no lo es. Es la de Gabilondo, es la de Al-Qaeda,
es la del chino y los 7 que se suicidaron y que no hay más narices que tienen que ser ellos, no puede ser de otra manera. Es la de Goma 2 equivale ya, cuando a día de hoy no sabemos exactamente todavía, 20 años después, lo que explotó en los trenes. Luchamos contra eso y es verdad que es complicado. Pero primero que es nuestro deber y hay que estar ahí. Y luego que yo no estoy tan de acuerdo de que no se les pueda hacer daño, porque ¿a vosotros no os ha sorprendido el aluvión de este año? El aluvión desde sus posiciones, desde Évole, Grupo Prisa, Zapatero. Televisión Española. Bueno, Zapatero es que es un demente. Entonces, si os dais cuenta, él siempre dice, me gusta ganar elecciones por sorpresa. Eso te está diciendo, te está mandando a donde te está mandando, no te está mandando a unas elecciones regionales, te está mandando a 2004. Pero sí que hay que ver qué ha pasado este año y sobre todo hay ciertos matices que están cambiando. Están cambiando, intentando cambiar el relato y eso yo solo lo puedo atribuir y es también una manera de nosotros poder seguir, ¿no? Gasolina para seguir. Yo solo lo puedo atribuir a que nosotros con el docu, Lorenzo Ramírez con sus libros, los libros que se han ido publicando durante todo este tiempo, les ha hecho pupa y se han dado cuenta de que están perdiendo el relato. Don Raúl Murcia, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en El Gato al Agua. Remitimos a todos los espectadores y también a los que no lo son, que tienen que serlo, a ese documental que está en YouTube íntegro para poder hablar del 11M y también, evidentemente, de lo que no sabemos con conocimiento de causa, porque incluso sobre lo que no se sabe hay que tener conocimiento de causa y estos documentales aportan toda la información precisa. Enhorabuena por el trabajo. Y discúlpame, lo que decías antes, que si siendo frikis apuntar. No. El documental está para eso. El documental son 10 horas, son 8 capítulos, 10 horas, sí. Y tan solo es un punto de partida. La idea es que veas el documental y luego empieces a hacer tus investigaciones, tus búsquedas y te generes tus propias conclusiones de lo que creas. Mientras permanezca en YouTube, apresúrese. Tampoco hay problema porque le tenemos... Está seguro, no va a desaparecer. Eso está muy bien. No va a desaparecer. Raúl, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo muy bueno. Gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. De verdad que vale la pena verlo porque es que está todo ahí, Es decir, está toda la información, está claro, es decir, lo que pasó. Y luego usted puede sacar las conclusiones. Ya, vamos a ver, si alguien tuviera la solución, evidentemente la habría dado ya, o a lo mejor es que no llegó a poder darla. Pero en todo caso, para poder hacerse una idea y hablar con conocimiento de causa y no entrar en el coro de estos a los que se refería Pedro Fernández Barbadillo, hay que ver esto, claro. ¿Cuál es la dirección de YouTube? YouTube. El documental se titulaba, perdóname que no me acuerdo del título, El principio del fin, creo que era el nombre del... Les iba a preguntar yo por ese título. O sea, 11M, Terra Ignota. Ahí. Se busca por Terra Ignota. Y andando, es decir, claro, sale... Bueno, a mí una de las cosas que me gustaría saber del 11M, que no es lo más importante, es cuáles fueron las 3 fuentes de la lucha antiterrorista que le dijeron a Ana Terradillos, premiada con un programa de televisión, y a Iñaki Gabilondo la existencia de suicidas entre los muertos del 11M. ¿Cuáles fueron esas 3 fuentes? García Ferreras, ¿no? Sí, es que hay eso. Pues, ¿sería Alfredo Pérez Rubalcaba? ¿O sería comisario José Manuel Villarejo? España no se merece un gobierno que le mienta. Pues por eso tiene otro. En fin. Bueno, mire, cosas que hay que saber y aquí no se nos va a olvidar. Fue una auténtica agresión a la nación española. Y bueno, mire, el tiempo pasará y algún día sabremos por qué. Recién ahora empieza a saberse o empieza a intuirse lo que pudo haber detrás del desastre del 98, por ejemplo. Nunca es tarde si la dicha es buena. Eso me refería yo con lo del asesinato de Prim, que justo ahora empieza a saberse quién... Pues sí, claro. En fin. Bueno, es mucho más fácil saber el origen de otras cosas que pasan en España, en Europa, en Occidente, y hasta en Huesca. Ostras, de verdad. Bueno, mire, para empezar, inauguración solemne del Ramadán en Londres este año. Ahí estamos. Happy, me imagino que sea Ramadan.
No se llama Ramadán, no sé qué. Bueno, Barak, Ramadán Barak o algo así. No, pero yo ponía Happy Ramadan. Bueno, esto es Londres. Bueno, en Londres se entiende. Quiero decir, yo no lo entiendo. Lo entiendo, pero no querría entenderlo. Lo entiendo porque hay una proporción de población musulmana desmedida, con lo cual digamos que forma parte del, para ser pulcros, el atractivo local. Sí. ¿Vale? Ahora bien, ostras, eso es, bueno, esto que estamos viendo no es Londres, evidentemente, esto es la Meca. Pero Huesca, ¿sabes por qué te digo lo de Huesca? Porque esta semana nos enviaba nuestro... Vale, Ramadán Mubarak, aquí. Nos enviaba nuestro amigo Enrique Moreno esto. El Ayuntamiento de Huesca alienta al Islam y propone hacer coronas de Ramadán en las escuelas. O sea, Huesca, vamos a ver, Huesca, ostras, al norte del Hoyo de Huesca comienza la reconquista de Aragón. Sobre el lecho del río Aragón, aquella gente, en fin, esto es un contradios, literalmente. Y la verdad es que llama mucho la atención, sobre todo por la cosa oficial, ¿no? Así que lo que hemos hecho ha sido llamar al concejal de Vox, José Luis Rubio, que está allí, y que nos cuente qué está pasando. Don José Luis, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Esta ideica se le ha ocurrido a quién? Bueno, esta ideita ha sido del Ayuntamiento de Huesca, del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huesca, que pertenece al Partido Popular, ni más ni menos. Nosotros la semana pasada nos vimos sorprendidos por un email que se envió, según ellos, a todos los trabajadores de la casa, todos los trabajadores del ayuntamiento, donde se hacía apología del Ramadán. Y dentro de este folleto, que constaba de dos caras, además de hacer carteles, pues como bien habéis dicho, se invitaba en las escuelas a realizar diferentes tipos de actividades. Unas de ellas eran construir coronas, pero también la colocación de guirnaldas de bienvenida, solicitar a las familias la participación en charlas, comprobar en el calendario del mes, ir marcando poco a poco el paso del Ramadán. Todo eso, pues bueno, además de hacer inciso en el rezo nocturno, en los preceptos de ayuno, de oración, de perdón o de limosna, bueno, en preceptos del Islam. Sí, las cinco pilares, efectivamente. Pero don José Luis, una cosa, vamos a ver. Hay una pregunta obvia que no voy a hacer por obvia, que es que si esto lo hacen también cuando llega Semana Santa respecto a la religión cristiana, ya me imagino que no. Pero ¿hay tanta población musulmana en Huesca, o escolarizada al menos, como para que los poderes públicos recurran a este tipo de promociones? Bueno, para empezar, no, Huesca no es una ciudad donde la población musulmana sea importante, existe, pero no es importante. Pero aquí lo más grave no es eso. Lo más grave es que, lo primero de todo, el propio reglamento de protocolo del ayuntamiento prohíbe que el Ayuntamiento de Huesca realice cualquier tipo de actividad de carácter religioso. Eso por un lado. Claro. Por segundo lado, el Ayuntamiento de Huesca no tiene absolutamente ninguna competencia en educación. Por lo tanto, no tiene que indicar o mandar información a las escuelas acerca de qué se debe, qué no se debe enseñar y de qué forma o de qué manera hacerlo. Por lo tanto, esto es muy grave. Pero aun en el hipotético caso de que esto se hiciera, se permitiera, y queremos hablar de religiones minoritarias, en Huesca, como en el resto de Aragón y en España, tenemos muchas otras religiones minoritarias. Tenemos ortodoxos, tenemos judíos, tenemos protestantes, pero además es curioso porque esta iniciativa venía de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento y nosotros entendemos la igualdad en dos direcciones. Por un lado, que la mayoría de los ciudadanos españoles, donde la religión católica es predominante, seamos conocedores de las minorías, pero también entendemos que a estas minorías se les enseñe cuál es la religión mayoritaria y sus tradiciones. Y en ese aspecto, como bien indicabais, el Ayuntamiento de Huesca no solo no ha realizado ninguna actividad para promover el catolicismo, sino que tampoco lo ha hecho respecto del resto de las religiones. Y esto quizás es todavía lo más grave, que una concejalía que se supone que trata de la igualdad, precisamente está haciendo todo lo contrario. Don José Luis, le pregunta a Pedro Fernández Barbadillo.
Buenas noches, José Luis. Hola, muy buenas noches. Pues, ¿qué van a hacer desde Vox ante semejante sin Dios, ante la difusión del Ramadán? ¿Le van a pedir a la alcaldesa que pare la campaña o le van a pedir que promueva la Semana Santa que ya está al caer? Nosotros lo primero que hemos hecho, que hicimos la semana pasada, acto seguido de recibir esta información, es pedir explicaciones. Pedir explicaciones por escrito, las cuales a fecha de ahora todavía no hemos recibido. Como esas explicaciones las dirigimos a la Concejalía de Igualdad en respuesta al correo electrónico con toda esta información y no hemos recibido respuesta, lo que vamos a hacer es pedir esa misma información vía registro, para que así la Ley de Régimen de Bases Locales nos ampare y nos tengan que contestar acerca de la información que solicitamos. A partir de ahí, lo que no vamos a hacer nosotros es incitar a que el ayuntamiento se salte la normativa. Si el propio ayuntamiento no puede realizar acciones confesionales de ningún tipo, pues no se realizarán acciones confesionales de ningún tipo. Pero lo que sí que vamos a exigir, y una vez que se nos explique y se nos aclare por parte de la señora alcaldesa el motivo de esta propaganda sobre el Ramadán, pues analizaremos si fuera necesario ejercer cualquier otro tipo de acción legal que pudiera desprenderse de algún tipo de irregularidad al respecto. Primero vamos a informarnos detenidamente y nosotros no tenemos ningún problema en llegar hasta el final para defender la igualdad y para defender, entre otras cosas, los fondos de los ciudadanos orcenses, que no vamos sobrados precisamente de ellos. Exactamente. Don José Luis Rubio, concejal de Vox en Huesca, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en El Gato al Agua. Mire, según me estaba despidiendo de usted, me estaba acordando de la Cueva de la Foradada y el episodio ese de la matanza de cristianos en Huesca en la Reconquista. Es que de verdad hay cosas que te sublevan la sangre. Bueno, gracias mil. Muchísimas gracias a vosotros por prestarnos atención y yo creo que poner en antena hechos tan graves como este que hemos sufrido en la ciudad de Huesca. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Lo de la Foradada es una cueva que se descubrió en su momento y en el que cuando se abrió había decenas de cadáveres de mujeres y niños y ancianos fundamentalmente, que es donde se habían ocultado de la persecución de los musulmanes. Pero yo creo que vas a tener que contar. Y lo que hicieron estos fue tapiar la cueva para que murieran allí dentro, ¿no? Y lo de la campana de Huesca, a lo que se refería... Mire, se lo voy a contar después de la publicidad. Mire usted por dónde. Nos vamos a la publi, a la vuelta. Hemos de hablar de Trump y Biden. Hemos de ver el vídeo de Biden, ahora que hablamos de campanas de Huesca. De campanas de Huesca. Y a ver si nos da tiempo a ver el rapapolvo de Joaquín Robles, un diputado de la Junta el otro día. Sí. Estamos de vuelta, recta final del Gato al Agua, gato de viernes, gato de Úsares, la campana de Huesca. ¿Qué ocurrió? Vamos a ver. Hubo un gran rey español, un rey de Aragón, que era el reino de Aragón, antes de ser corona, Alfonso el Batallador. Un tipo descomunal. Un día he de contar aquí alguna batallita suya. Alfonso murió sin descendencia, entre otras cosas porque era un cruzado que a las mujeres les importaban un bledo, estaba todo el día peleando. Murió sin descendencia y se le ocurrió dejar el reino en herencia a las órdenes militares. Se montó un follón descomunal. Al final, los nobles intervinieron. De aquí, pues como hoy el Davos y el Bilderberg y tal, ¿no? Total. Había que poner un rey. Y entonces fueron a buscar a un hermano de este que se había metido monje, que se llamaba Ramiro. Ramiro el monje. Ramiro pues tuvo que dejar los votos, marcharse a tomar posesión de la corona y enseguida se vio superado pues, por grandes señores feudales que eran en realidad señores de la guerra que se dedicaron a hacer la vida imposible riéndose del cura. O sea, usted imaginará, ¿no? La llega hora del convento aquí a mandarnos. Bueno, desesperado, Ramiro mandó un mensajero a consultar a su antiguo abad. ¿Qué hacía? Porque estaba sufriendo un montón, él tenía que defender la corona, se lo estaban comiendo por los pies. El abad escuchó al mensajero, se dio la vuelta y empezó a podar un rosal en el jardín. Y no dijo nada. Volvió el mensajero a la corte, deshecho, desolado, aterrorizado además, porque tenía que contarle al rey
el abad ha pasado de mí. Y se lo contó. Y Ramiro le dijo, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el abad? Y el mensajero le contó. Pues me ignoró, me dio la espalda y se puso a podar en el jardín las rosas más altas. Es que el lenguaje eclesial y el lenguaje político rara vez coinciden, porque Ramiro entendió. Entonces Ramiro lo que hizo fue anunciar a todo el mundo, a todos los grandes señores de Aragón, que iba a construir una gran campana, la mayor campana de la cristiandad, para que se oyera desde todas partes, ¿no? Y les convocaba a todos para contárselo, y allí fueron pues toda la corte de condes y tronchados de la risa, el cura, la idea, la campana y no sé qué, no sé cuántos, y efectivamente fueron entrando en el gabinete del rey, y a medida que iban entrando, iban siendo podados, esto es, decapitados, uno detrás de otro, y sus cabezas puestas formando una campana en el suelo. Dicen, por cierto, que el badajo de la campana era la cabeza del señor obispo, pero esto es en todo caso una contribución posterior de la tradición. Y esta es la historia de la campana de Huesca. Y desde entonces ya se lo tomaron en serio. Y desde entonces se acabó el problema. Ramiro tuvo una hija que se llama Petronila, que se casó con Ramón Berenguer y nació la corona de Aragón. Y volvió al convento. Y volvió al convento. Y colorín colorado. Un hombre de convicciones. Y colorín colorado, así empieza la historia de la corona de Aragón, que jamás corona catalano-aragonesa, que eso es un invento posterior. Lo que dice la escuela de Vicente es Confederación Catalana-Aragonesa. Bueno, algo de esto debería tener en cuenta Trump si vuelve a tomar el poder, para que no le pase como en la anterior, claro, como en su anterior experiencia, donde literalmente el Deep State se lo comió por los pies. Oye, José, mientras él, cambiando los escolares de Huesca, por favor, mientras él estaba en la idea de que mandaba mucho, como ha explicado aquí Carlos Esteban 1000 veces, y también Pedro, en realidad, no mandaba nada. No mandaba nada. Mira, el propio Nixon cuenta en un libro muy entretenido, que no es un libro de memorias, es un libro de episodios, que se titula En la arena. La traducción no es precisamente adecuada del contenido del libro. Y él dice, bueno, si es que el presidente de Estados Unidos tiene mucho menos poder del que la gente se supone. Dice, yo me encuentro cuando llego a la Casa Blanca en enero del 69 una pista de tenis que había hecho construir Kennedy, que mantuvo Johnson. Y digo, esta pista fuera, porque habían quitado trozos al jardín. Quiero restaurar el jardín como era. Dice, pero en mi equipo había mucha gente que jugaba al tenis. Y durante los años que estuvo él en la Casa Blanca, encontraron todo tipo de excusas para no hacerla. Para no cambiarla. Si esto le pasa al presidente de Estados Unidos con una pista de tenis... Imagínese con la bomba atómica, que es lo que yo el otro día conversaba con Enrique Calvet, medio en serio y medio en broma, ¿no? Dice, claro, la bomba atómica de Putin y no sé qué. Dice, sí, además, en el mundo no hay más que un demente que tenga la bomba atómica. Es un demente, senil, un demente, que es Biden. Pero claro, Biden no tiene el botón ahí en el dormitorio. No, de entrada son 3 personas las que se necesitan para el tema. Y tal. Pues eso, para eso me refería. Bueno, vamos a ver, ¿qué ha pasado esta semana? Que Trump y Biden van a ser los candidatos, se van a enfrentar. Esta semana se confirmaba. Vemos una breve información, resumen, y luego enseguida voy a mostrarle el vídeo de campaña de Biden. Y no le voy a decir nada más, solo se lo voy a poner. Y luego encontrará usted las 7 diferencias. ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Whiteley? Bueno, la información, vamos a ver. ¿Dónde está Hunter? El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha logrado los delegados suficientes para convertirse en el candidato republicano para las presidenciales del próximo mes de noviembre, tras vencer en las primarias de los estados de Washington, Mississippi y Georgia. Trump ha alcanzado ya la cifra de 1.228 delegados, superando así el mínimo de 1.215, por lo que matemáticamente ya es el candidato del Partido Republicano. No obstante, su nominación se hará oficial durante la Convención Nacional Republicana, que se celebrará en la ciudad de Milwaukee, en el estado de Wisconsin, entre el 15 y el 18 de julio. Horas antes, el presidente estadounidense Joe Biden había logrado los delegados necesarios para ser el candidato demócrata al alcanzar 2.099 delegados, ya que necesitaba 1.968 de 3.934 para ganar la nominación. Su elección se oficializará en Chicago en agosto. Biden y su predecesor, Donald Trump, se dirigen a la revancha en las presidenciales de noviembre de Estados Unidos, repitiendo el enfrentamiento electoral entre ambos vivido en los comicios de 2020 en un país polarizado tras el sorprendente triunfo del magnate estadounidense en 2016. Bueno, hasta aquí la información. Esto es lo que va a pasar. Además, la información de Europa Press era relativamente neutra. Muy bien. Aquí hemos puesto el vídeo de campaña de Trump el otro día.
Vamos a poner el de Biden. Y yo le ruego que preste atención, porque estoy seguro de que usted va a experimentar, mientras lo ve, el mismo tiempo de sensaciones que yo experimenté en su momento. Mire. Hemos alcanzado la candidatura. Es el momento de elegir, así que elijamos la verdad. Elijamos América. Hoy es el día para ponernos manos a la obra. Con nuestra voz y vuestro poder de voto, en noviembre haremos un récord de votos. Y podemos hacerlo. Tenemos el poder para hacerlo. ¿Estáis listos? ¿Estáis listos para defender a la democracia? ¿Estáis listos para proteger vuestra libertad? ¿Estáis listos para ganar estas elecciones? Adelante. Bien, sensación, Pedro Fernández Barbadillo. Pues que parece que está buscando voto en muchas residencias de ancianos. Y no sé si esas residencias de ancianos se encuentran en Estados Unidos o en algún país africano. Sensación, Carlos. Es decir, vamos a ver, Biden es la quintesencia del WASP, ¿vale? El aspecto tal, es el típico político, incluso originalmente sí. era amigo de tipos así de cercanos al Ku Klux Klan y tal. Y da la sensación de que quiere ser el único blanco. ¿Verdad? Quiere ser el buana blanco, pero que todos los demás sean de color, o si no, si tienen que ser blancos, que sean mujeres. Y lo que refleja es esa alianza de la que hemos hablado 1000 veces, de la izquierda moderna, que es una confederación de tribus de víctimas, ¿no? Y es eso, la izquierda moderna, y que enlaza bastante bien con lo anterior de Huesca, es decir, porque el Islam en sí mismo no tiene nada que ver con la izquierda, se da de bofetadas de la izquierda, con la izquierda en lo que representa, y sin embargo se tienen mucho cariño mutuo y son grandes aliados precisamente por eso, porque forman parte de esa alianza, ese grupo de alianza de... Es que las élites actuales occidentales quieren erradicar el cristianismo de Europa y de América, y para eso pues, claro, necesitan un aliado objetivo, alguien que haga el trabajo sucio, que ocupe las calles. Sí, pero por supuesto el cristianismo, pero yo creo que en general un poquito más allá. Quieren lo que ha sido la civilización, y uno de esos representantes es el hombre blanco. El hombre, varón, blanco, y así es heterosexual, pues mira sobre hojuelas. Que las tres cosas, por cierto, lo es Biden. Y parece que quiere que se olvide. Una de las cosas que decían, esos viejos blancos tal, que son los que gobiernan, lo tiene absolutamente todo. Es el prototipo de político, además es el anti-outsider, porque lleva en la política toda su vida desde pequeñito, se inventa su biografía, cada cierto tiempo la va cambiando. Y es eso, con 30 y tantos años. Sí, y es eso, está representando una América de la que se habla mucho, que tiene muy poco que ver con la América original, es decir, con el stock que construyó el país, que hizo el país pues, que tuviera las instituciones que tiene, que tuviera las leyes que tiene, etc. Y el sistema que tiene. ¿No estáis de acuerdo? Y eso, precisamente a mí eso es lo que me llamó la atención del vídeo, es decir, es de ese vídeo de campaña. O sea, es una América que tiene que ver con, no con la cuestión nacional norteamericana, porque también la población negra, afroamericana, si prefiere usted, de verdad, republicana, que la hay, no se siente, ¿cómo decir?, racializada, se siente norteamericana. Pero es justo eso lo que no quiere representar ya el establishment en Estados Unidos, que lo que tiene es una visión totalmente globalista de su proyección mundial. Por el contrario, Donald Trump, sin ser menos imperialista que Biden, tiene una visión esencialmente nacional de la hegemonía norteamericana. ¿Conoces la anécdota de los últimos partidos de la NFL, del Super Bowl y todas esas cosas? Si es que no lo sigo yo. Bueno, pues la Super Bowl es una gran ocasión en la que si todo el mundo ve la tele. Bien. Pues en la Super Bowl, lógicamente, se empieza por el himno de América. Sí, claro. Oh, can you... Bueno, pues ahora ha empezado a hacerse que después del himno de América se canta el himno de los negros. ¿Y cuál es el himno de los negros? No me acuerdo, el Levanta tu espíritu, no sé, no me acuerdo ahora cómo se llama. Pero entonces, claro, dices tú, esto es
la certificación más absoluta de que no son un país, que son varios países ya. Claro. Yo no acepto, yo como negro, no acepto que el himno de todo Estados Unidos me represente a mí. Eso es grave. Estás creando una fractura y encima al aplaudirlo, porque claro, todo eso lo aplaude todo el mundo, estás reconociendo que no existe ese país, que ya no hay cohesión ninguna. Es decir, nos odiamos, mira, nos odiamos. Tenemos que vivir aquí porque no hay diferencias geográficas, tal, entonces no podemos montar una secesión, pero nos odiamos, ya está. Pero entonces los demócratas están volviendo a los años 50 y 60 de enfrentamiento racial en el que excluían a los negros de sus comunidades políticas. Nos habían excluido del derecho de voto desde finales del siglo XIX hasta que en los años 60 eso tiene que cambiar. Además, y ahora está pasando lo mismo, según lo que cuentas, que el negro tampoco, el negro modelo demócrata, es el negro que vota a los demócratas, Clarence Thomas, por ejemplo, que está en el Supremo, ese no es negro, y que además es un cerebro jurídico de primera, republicano y propuesto por Bush padre. Probablemente el único bueno que hizo Bush padre. Tú sabes la anécdota, ¿no? Este tipo era huérfano de la pobreza más absoluta. El típico negro, la pobreza más absoluta. Y él a su hermano les recoge su abuelo, ¿vale? Que era el típico campesino, no sé qué. Y entonces él, en su biografía, habla muchísimo de su abuelo. Entonces cuando él ya empieza a ser, bueno, por lo visto les debía tener así, pero así, como una vela. Y cuando él ya empieza a hacerse adolescente y a no sé qué, un día le dice, cuando el abuelo está un poco así, le manda a levantarse a hacer no sé qué cosa, le dice, abuelo, en este país, tú sabes, abuelo, que la esclavitud se abolió en el año no sé cuántos. Y dice, no en mi casa. Está bien eso. En fin, de todas maneras, el vídeo muestra algo muy interesante, que es el lema con el que siguen los demócratas, en concreto Biden. La democracia está en peligro. Sí. Lo emplearon en la campaña del 20, ahora con lo de la toma del Capitolio de enero del 21, siguieron con ella durante todo este mandato, lo sacaron durante las elecciones de mitad de mandato de noviembre del 22, y ahora otra vez. La democracia está en peligro. Que es el artículo del Washington Post que aquí repicó el país, obediente como siempre, ¿verdad? Que la idea era que, llegó a pensar, la propuesta era apartar a Biden para salvar la democracia, o sea, para que no gane Trump. Y a partir de alternativa para Alemania, se quiere ilegalizar y tal. Por cierto, el Parlamento Europeo acaba de aprobar una ley de libertad de prensa que los membrillos de mis colegas han vendido como, nos va a proteger la libertad de prensa el Parlamento. Hay que ser papanatas y hay que leerla, porque es una ley que aspira abiertamente a que los medios pequeños dejen de existir y a que todo el mundo tenga que declarar no quiénes son sus propietarios, que eso ya lo hacemos, sino quién le financia. ¿Quién le financia? ¿Para qué? Para que quede expuesto públicamente. Y por tanto, ese que queda expuesto le entre el miedito y deje de financiar. Una auténtica vergüenza. Pero bueno, esto lo veremos la semana que viene con Ana Angelova, que está trabajando en el asunto, que tiene mucha amiga. Yo no quiero despedirme hoy sin pasar por el gran Joaquín Robles. No vamos a contar su intervención el otro día sobre la hispanidad, porque ya la ha visto todo el mundo en YouTube, y si usted no la ha visto, tiene que verla. Pero sí lo que pasó en la Comisión de Cultura, donde resulta que Sumar va y propone una proposición no de ley para condenar la censura en los ayuntamientos de PP y Vox. Censura que no existe, pero que es uno de estos relatos que la izquierda construye, pues como los preservativos de Mónica García, para ir construyendo la realidad, ¿no? Pero no sabe usted lo más prodigioso. Es que el PP votó a favor. El PP votó a favor de una PNL de Sumar contra ellos mismos. Bueno, y en plena refriega, Joaquín Robles, que es profesor de enseñanza media de toda la vida y que está de adolescentes hasta aquí, pues se le salió el docente que lleva dentro. Vamos a verlo. Usted no sabe nada, usted es un analfabeto funcional y viene aquí creyendo que nos puede insultar, diciéndonos fascistas y diciéndonos tontos. Aquí el único fascista que hay es usted. Señor Robles, usted es el único fascista. No, hombre, que ya está bien de aguantar insultos. No. Y otra cosa le voy a decir. Pero un segundo, señor Robles, un segundo, por favor. Yo le pido que mantengamos... Se lo tendría que haber pedido a él. Nos ha llamado tontos y nos ha llamado fascistas y no se lo voy a consentir. No, y es la segunda vez que me llaman alfabeto funcional. Que lo eres.
Porque lo eres, efectivamente. Bueno. Esto había que contarlo. No se puede negar. Bueno, claro. Hombre, ya está bien, por Dios. De todo. O sea, la izquierda está en lo que está, bueno, ya lo sabemos. Que la derecha le haga el juego. Por cierto, creo que se verifica lo que cuentan las señoras que se dedican a la información parlamentaria, que las gafas de Borja Semper son sin graduar. Se las pone por la Comisión de Cultura. ¿Cómo le llaman eso los ingleses? Interesting glass o algo así. Interesting glass. Bueno, y se pondrá una chaqueta con coderas para parecer un profesor de Yale. Bueno, no, eso es La Salle, en fin. Bueno, o sea, de verdad, Joaquín Robles, solidaridad plena con Joaquín Robles, porque tiene razón, ya está bien de aguantar analfabetos funcionales. Hombre, es que no tienen ni la menor idea de historia de España, ni la menor idea de historia política. Importan, como ha denunciado aquí tan acertadamente Carlos Esteban, importan masivamente, además de forma crítica, toda la porquería woke que le sale de Estados Unidos y la quieren aplicar aquí como si esto fuera una manzana de Nueva York, que cualquier día lo será por vuestra culpa, por culpa de la izquierda que está cipallizándonos desde el punto de vista cultural. Hombre, vale ya, por favor. Y luego no saben hablar. A uno de Sumar, era el que le decía esto, y un sumarita, como decía el otro día. Ay. Sí, bueno, y la derecha votándose en contra. No, pero ya deja de llamarle la derecha. Porque si eso es la derecha. Eso es la derecha, entonces no tiene significado ninguno. Tiene razón. El PP votándose en contra. Eso es. El PP. Oí uno en El Gato, en uno de tus gatos y tal, así, pasando. Me parece haber oído pues al típico uno que hizo que hizo un ataque al PP, pero dijo, pero bueno, tenemos que entender que la prioridad, aunque nos queramos cargar al PP, la prioridad es cargarse al PSOE, y por tanto tenemos... ¡No! Porque el problema de España es el PSOE. No. Incluso si el problema de España es el PSOE, solo existe porque existe este PP, ¿vale? Sin el PP, el PSOE hubiera quedado neutralizado. Con una derecha real, con una derecha de verdad, con una derecha que tuviera la misma confianza en sí misma que tiene el PSOE, no existiría. El PSOE existiría, por supuesto. Pero no sería tan maligno. Último minuto, no, es que no se le dejaría. 30 segundos que nos vemos. Bueno, ya que tenemos 30 segundos, oye, Javier, encárgale a Ana Angelova un vídeo sobre la campana de Huesca en inglés y mándaselo a Donald Trump. Estaría, mira, a Sandro Mecos, lo vamos a encargar. Bueno, señores, hay que marcharse. Pedro, Carlos, gracias, mira, a los dos. Y gracias a ustedes, y muy en particular a todos los que con vuestra donación habéis hecho posible el programa más alternativo de la televisión española, que es este. ¿Y tanto? Sí, tanto. Gracias, de verdad, porque sin vuestra donación esto sería imposible. 91-616-2464 para donar en el Club de Amigos o por fuera si queréis. Pero donad, que es lo que a nosotros nos permite ser libres y a vosotros también. Buen fin de semana y el lunes más gato.